agradecer, por supuesto, a la Universidad de Valencia que nos haya preparado la plataforma, la disposición, que nos cediese el espacio de la NAU en su momento, y a todos los profesionales que han pasado por aquí. Y bueno, os comento un poco quiénes son, aunque sabéis quiénes son, pero brevemente empezaremos por María José Aguirre de Cárcer, que es traductora audiovisual por cuenta propia desde el 87 y ha trabajado pues, para los principales estudios de doblaje, cadenas de televisión, para cine, ha traducido cientos de series, documentales, películas, imparte charlas, imparte talleres, es socia fundadora de Atrae, también es profesora de universidad, o sea, bueno, de todo, ¿no? Entre algunas series que ha traducido, son todas, nada, no conoceréis casi ninguna. Los Simpson, evidentemente, Futurama, Seinfeld, Perdidos, Expediente X, recientemente Pose, Así nos ven, la tercera temporada de Twin Peaks también. Luego películas así, pues también de cine independiente, que apenas recaudaron nada, como Eras una vez en Hollywood, la última de Tarantino, la segunda de Trainspotting, Glass, Maléfica y muchas más. Luego, en 2013 y 2014, ganó el premio de Atrae de Mejor Traducción Audiovisual para obra estrenada en televisión por la 22ª temporada de Los Simpson y la 23ª el año siguiente. Y en 2018 ganó el premio a Mejor Traducción para Cine por Múltiple, ¿vale? Y en 2019 le dieron el premio Take de traducción para doblaje. O sea que, bueno, galardonada, ¿no? Luego tenemos a Juan José Martínez Sierra, yo con permiso lo llamaré Juanjo, que es profesor titular de universidad del Departamento de Filología Inglesa y Alemana, aquí en la Universidad de Valencia, y allí imparte pues, bueno, clases de traducción escrita, audiovisual, comunicación intercultural, lengua inglesa. Él se licenció en Filología Inglesa por la Jaume I, tiene un máster en comunicación intercultural de la Universidad de Maryland, ¿vale? Que siempre luce, becado por la Comisión Fulbright. Y tiene un doctorado en traducción. Su investigación se dirigió principalmente a la traducción del humor, siempre teniendo en cuenta la perspectiva intercultural, ¿vale? A día de hoy ha publicado muchos trabajos, entre ellos, por ejemplo, Humor y Traducción, Los Simpson cruzan la frontera, y capítulos en varios libros de investigación, ¿vale? Artículos, también revistas científicas, actas, reseñas, etc. Ha participado como ponente en muchísimos congresos y ha dado varias conferencias como invitado. De hecho, una de las últimas seguramente fue la de las jornadas de traducción audiovisual de Alicante, que fue en febrero, poquito antes del estado de alarma, que ahí coincidimos un rato, o sea que estuvo muy bien, debo decir. Y bueno, es fundador y director de Citrans, que es un grupo de investigación y traducción, y colabora con los grupos de investigación Silva de la Universidad de Valencia y Trama de la Jaume I, ¿vale? Y luego tenemos a Arturo Peral, que se licenció en traducción e interpretación en 2006 y se doctoró en la Pontificia de Comillas en el 2016, investigando la recepción de Ocean en España. Es traductor editorial desde 2008 y desde 2009 además enseña en el grado de traducción e interpretación de Comillas. Ha traducido a autores como a Alastair Burke, a Tara Isabella Burton, a William Joyce, Norman Lewis, a Walter Scott, a Irving Welsh, con lo cual ahí, pues con Irving Welsh cruza con María José otra vez, ¿no? Por Trainspotting. Y es el traductor de Springfield Confidencial, que es este libro, que es fantástico, de verdad, para cualquier fan de Los Simpson, que lo escribió Mike Rice, ¿vale? Que es uno de los guionistas principales y productor de Los Simpson desde que empezaron. Y además es vicepresidente de la Junta Rectora de Hace Traductores. Esto no Mike Rice, sino Arturo, ¿vale? Y ha sido miembro de otras juntas entre 2009 y 2015, en calidad de tesorero y de vicesecretario, ¿vale? Y luego modero yo, que da un poco igual lo que haya hecho, pero he hecho cositas, así que quien le interese que la vea, que investigue. Pero vamos, da igual, no hemos venido a hablar de mí. Así que, bueno, no sé si ustedes, queridos ponentes, quieren dar unas palabras antes de empezar o si empezamos ya con las preguntas. Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? ¿Se te escucha, Juanjo? Vale. Pues, bueno, nada, simplemente muy rápidamente quería dar las gracias, aprovechar para dar las gracias, lógicamente, pues al aula de cinema de la Universitat Jaume I, perdón, se me ha ido a Universitat de Valencia. Barriendo para casa, se me ha ido al alma mater. A la Naugrán, por supuesto, y como no, pues hace traductores y Atrae, y bueno, pues en especial, muy especial a ti, Javi, por todo lo que has estado organizando, ¿verdad? Que lo sé, me consta. Y también, por supuesto, a Sara Manzanet y a María Anguix por la ayuda y la colaboración en todo. Muchísimas gracias. Es para mí un auténtico placer estar aquí con todos. Mutuo. Sí, yo me uno a lo que ha dicho Juanjo. De verdad que es
Me hace muchísima ilusión, tanta gente, y esta temporada que estamos pasando, todos tan aislados y tan solos, de repente veros a todos ahí y saber que hay este interés por el trabajo de la traducción audiovisual, pues muy ilusionante. Y doy las gracias también a TRAE, a Traductores, en fin. Estoy encantada de estar aquí. Sí, yo también quiero aprovechar para daros las gracias por una iniciativa como esta, porque precisamente una iniciativa que tiende puentes entre dos mundos de la traducción tan diferentes y tan parecidos me parece necesario. Así que gracias por ello, porque me parece realmente una experiencia muy buena y una colaboración necesaria. Pues la verdad es que se agradece que lo agradezcáis, porque es justo la idea que teníamos, ¿no? Hacer esto para que se nos diera las gracias. No, hombre, no. Unir esos puentes, ¿no? Entre las distintas ramas que, como dice Arturo, son parecidas, ¿no? Pero parece que estamos cada uno en su... Bueno, parece no, estamos cada uno en su casa. y siempre viene bien estas cosas. Las cenas quedan pendientes, que conste. Así que, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Son unas cuantas, pues bueno, las tengo apuntadas porque mi memoria tampoco es tan prodigiosa. Y a los asistentes tenéis el chat, cualquier comentario podéis ponerlo. Habrá una sesión de preguntas al final, cuando quede una media hora aproximadamente. Podéis ir poniéndolas porque si van al hilo de lo que se está comentando en el momento, podemos colarlas. O sea, la idea es que esto sea una cosa fluida y nada encorsetada. Entonces, bueno, vamos a empezar preguntando la típica, que es cómo entréis en el universo de los Simpson. Y en el caso de Arturo y Juanjo, quería preguntar si erais fans de antes o si luego os vino ya por el trabajo. María José entiendo que no era fan de antes porque empezó a traducirla ella, así que no podía conocerla. Pero, si os parece, empiezas tú, María José, y luego vamos con Juanjo y luego con Arturo. Bueno, pues yo entonces en aquella época llevaba, pues no sé si 2 años traduciendo. Empecé por casualidad con un estudio, primero Technison y luego pasé a Bayra, entonces se llamaba Bayra, y bueno, trabajaba con mi hermana Alicia, y nos convocaron para una reunión y era para hablar de esta serie. En la reunión nos dejaron muy claro que la serie era una serie que iba a tener mucho éxito. Había empezado en Estados Unidos a emitirse alguna cosita, pero ya habían visto que la recepción era muy buena y habían invertido muchísimo en cuidar mucho el producto porque pensaban que tenían un producto excepcional. Pues nada, luego me enteré que habían hecho una pequeña selección, nos habían hecho pruebas nosotras sin saberlo, y luego pues conocí a una persona que influyó mucho en todo mi trabajo posterior, que fue Candice Whitman, que Candice Whitman era entonces la revisora de Fox. Y ella me dio muchas pautas, me habló mucho, por ejemplo, de idiolectos, de cómo cuidar cada personaje, cada uno tiene que tener su manera de hablar, sus latiguillos, y así fue como empezamos con Los Simpson, y de ahí hasta 600 episodios. Que se dice pronto también. 600, casi 700 ya. Madre mía, que claro, es de las series más longevas de la historia de la televisión en general, y desde luego en sitcoms, si no me equivoco, es la más, porque sé que culebrones que han durado muchos años, ¿no? Pues es como Doctor Who, que bueno, han durado muchos años, aunque con parones muy largos en medio, pero claro, 700 episodios no son pocas facturas, o sea... Y de hecho mi hermana se cansó ya. Sí, ¿no? Se dedicó a otra cosa así y me dejó sola al cabo de unos años, pero era muy divertido trabajar juntas. Claro. Sí, no, además, bueno, luego hablaremos del proceso, también del tema del ajuste, porque ha pasado por varios ajustadores y demás. Pues, Juanjo, coméntanos, porque tú hiciste la tesis que yo la he leído, la leí cuando estaba en la carrera, en los trenes, además, yendo y viniendo. Y la verdad que me parece muy interesante, pero también pensaba, madre mía, pero este hombre, o sea, ¿cómo se ha metido en esto, no? Para hacer una tesis de analizar algo tan complicado, ¿no? Como es el humor en la traducción. Cuéntanos. Sí. No, ya, mira, así me quedé después. Hombre, la verdad es que todo... A ver, yo cuando terminé la licenciatura, que se decía entonces, cuando hablo así me siento muy mayor, pero es que se llamaba licenciatura, ahora ya grado, pues yo tenía el gusanillo de seguir aprendiendo, de seguir haciendo cosas y me apunté, ni me lo pensé, me apunté al año siguiente al doctorado, que entonces consistía en una serie de cursos que hacías, lo que ahora es un máster,
antes eran cursos de doctorado, ¿no? Y luego hacías una tesis o una tesina, que se decía, ¿no? Una tesina perdón, la tesis doctoral, quiero decir. Pero en medio de ese doctorado me surgió una oportunidad que yo no había previsto, y es que me dieron una beca para ir a Estados Unidos a hacer un máster en esa universidad que antes mencionabas. Y allí pues tenía que hacer un trabajo de fin de máster. Y yo no tenía ni idea de qué hacerlo, y se me ocurrió, ¿por qué no? Dije, oye, a mí esta serie me gusta, porque yo era ya súper mega fan de la serie por aquel entonces, me atraía mucho el tema del humor, me causaba mucha curiosidad, ¿no? Pues saber qué diferencia podía haber entre el humor que se veía en Estados Unidos y el humor que luego nos llegaba aquí en España, y se lo propuse al tutor que tuve y le pareció bien, y ahí empecé con la tesina, digamos, de Los Simpson, y ya cuando regresé a España, después de esos 2 años, retomé lo que era el doctorado y ya decidí continuar en esa línea de investigación hacia algo más grande, que fue la tesis doctoral. Pero fue, ya te digo, fue un tema elegido porque yo era seguidor de la serie y me parecía interesante, y dije, pues no me pusieron pegas, y ahí salió al final la tesis. O sea, en Los Simpson hay 2 doctores, el doctor Nick Riviera, ¿no? El doctor Hibbert, y el doctor Martínez Sierra. Además, los dos con acento español también, o sea que sí. Claro. Muy bien, y Arturo, ¿a ti cómo te llega este encargo? ¿Le tenías el ojo echado? ¿Te propuso la editorial? O... No, el encargo me llegó porque es una editorial con la que trabajo y me ofrece los libros, y yo, pues si me encaja en el calendario, pues lo hago. Entonces no fue una cosa que yo hubiera elegido, me cayó. Los Simpson me gustan desde pequeño. He crecido viéndolo y viendo la serie. Al principio la veíamos en inglés en mi casa, no la veíamos en español, porque en mi casa había un régimen bastante particular de la televisión, que estaba prohibido ver la tele en español. Podías verla en cualquier idioma que quisieras, menos en español. Teníamos una antena parabólica con la que podíamos ver un canal italiano, uno alemán y uno inglés. Y Los Simpson lo veíamos en el canal inglés, que lo ponían los domingos por la tarde. Y así empecé yo. Luego ya, de adolescente, cuando la prohibición, los hermanos nos rebelamos contra ella y conseguimos abolirla, ya lo veíamos en la tele en español, y entonces ya fue cuando empecé a oír las voces españolas y descubrí, bueno, lo descubrí más tarde, nunca me había parado a pensar que aquello era un trabajo que se traducía. Claro, o sea, te daban golpes tus padres en la puerta. ¡No estoy viendo la tele en español! ¡No, papá, no! Más o menos. Si me permites un breve añadido, mi caso fue al contrario, porque yo empecé a ver la serie primero en español, y luego fue durante ese tiempo en Estados Unidos cuando la vi en inglés, ¿no? Y debo decir, y siempre que me preguntan lo digo, que es, creo, la única serie que me ha gustado más y me sigue gustando más doblada que en original. Es que el trabajo, bueno, de traducción, evidentemente, o sea, no es porque esté María José delante, pero es verdad, la traducción es majestuosa, o sea, y el doblaje en sí, o sea, es que ayer David García Vázquez, que dobla varios, entre pues el Dr. Hibbert y tal, puso una escena, lo de un dolarín, y es que esa escena en inglés es mucho menos graciosa, porque es una subasta que sí, que tiene su gracia, pero la forma de interpretar del reparto español es que es mucho más cómica, en mi opinión, por lo menos, que el original. El original está muy bien, evidentemente, pero yo creo que esa variedad de voces y esa calidad interpretativa, el original no llega. Y hablando de voces, yo es que sinceramente me rindo a los pies de Carlos Revilla. Sí. Lo que hizo ese hombre era un fuera de serie. El personaje de Homer no ha vuelto a ser el mismo, pero es que Carlos lo llevó a unas cotas de hilaridad que difícilmente pueden ser conseguidas. Es tremendo. El otro día me estaba viendo en Bandeja de Plata de Billy Wilder, que es de los 60 o por ahí, y había un personaje que lo oía, digo, pero esta voz me suena, y era Carlos Revilla, pero claro, Carlos Revilla con 30 años menos. Claro. Y era de ostras, y claro, oír a Carlos Revilla joven me dejó loquísimo, pero ya esa cadencia, ¿no? Y todo es maravilloso. Es lo que comentaba yo antes, que cuando llegó la serie buscaron a los mejores para como actores, y sobre todo Carlos Revilla, que era la estrella del estudio, vamos. Pues dejarlo en sus manos ya era
suponía muchísimo, ¿no? Con respecto al trabajo que pensaban realizar con él. Quería decir también que hay otra tesis también que ha hecho Alejandro Tobar, no sé si habéis enterado de esa tesis doctoral también sobre los Simpson. Curiosa, es de otro aspecto, pero está bastante bien también. Alejandro Tobar, pues Sí. lo dejamos apuntado en la lista de cosas para después de la charla, porque no lo sabía, no lo sabía. Sí, es que él no es traductor, me parece que es doctor en comunicación, una cosa así, trabaja en la radio, en Zaragoza, creo. Entonces es otra perspectiva distinta, pero sí terminó el doctorado con una tesis sobre los Simpsons. Vale, apuntado queda. Vale, pues quería preguntar, esta sobre todo va para Arturo y para María José sobre todo, es el método de trabajo para mantener la intertextualidad, o sea, la coherencia de términos en el caso de María José, la coherencia interna, porque claro, 700 episodios es una burrada de muletillas y de motes, pero que se mantiene, o sea, y en el caso de Arturo me ha llamado la atención, para bien, que en el libro se citan frases de la serie, y está tal cual la traducción del doblaje, cosa que no siempre pasa y se hace muy raro cuando no pasa. Y yo, pues como fan obsesivo de esta frase, frases que te las sabes de memoria, ¿no? Y leyendo el libro de Springfield Confidencial me gustó mucho ver que efectivamente estaba, vamos, tal cual, impecable la traducción. Entonces, por variar, empezamos contigo, Arturo, y luego pasamos a ti, María José. Vale. Pues, a ver, lo de la intertextualidad para mí era una cosa que no era negociable. El libro viene después de 30 años de serie y la serie es la que manda. Yo no puedo coger y decir, pues ahora traduzco las citas como a mí me da la gana porque el fan está esperando encontrarse esa cita. Entonces, lo que hice fue buscar DVDs de la serie. Había muchos momentos, tenía suerte porque la mayor parte de las citas son de las primeras temporadas, que son las que me sé mejor. Claro. Porque es que me las sé, o sea, es que me acuerdo de la cita canciones y es que cuando llegaba a esa parte me ponía a cantarla y esas cosas, ¿no? Pero realmente lo que tenía que hacer era buscar en el original, o sea, en el capítulo en inglés, dónde aparecía exactamente, en el minuto en el que aparecía, y luego lo miraba a ver cómo estaba traducido. Hay un momento en el libro en el que no cito la traducción de María José, cito traducción mexicana, porque precisamente el autor se pone a hablar de la traducción mexicana. Él habla de la traducción al español y habla en concreto de la mexicana. Entonces, ahí tenía que hacer exactamente eso que hace el autor, citar el texto del que está hablando. Y es en esa parte donde hay una pequeña diferencia y lo tuve que buscar para confirmar en la traducción que se hizo en América. Pero por lo demás, evidentemente, lo primero es, o sea, la serie va antes que el libro y tienes que citar la serie, porque si no, no estás haciendo un trabajo riguroso. Claro. Pues es eso, me sorprendió, o sea, triste es que me sorprendiese gratamente lo que tú dices, es lo que toca, ¿no? O sea, es lo que hay que hacer, pero muchas veces no se hace. Entonces, cuando ves, porque además el libro, bueno, para los fans de los Simpsons, de verdad que es recomendadísimo, porque es un periplo desde que empiezan hasta ahora, y es muy divertido, además, el libro, la lectura es muy divertida y la traducción es muy, muy divertida, o sea, mantiene el humor, pero claro, el autor es uno de los guionistas y productores, entonces, constantes bromas y no se pierde en la traducción, o sea, la traducción es muy graciosa también. Sí. Entonces... Sí que hice una cosa, que había algunas cosas que no logré encontrar, porque no encontraba el DVD, no tenía ningún amigo que tuviera esa temporada, y entonces sí que me puse en contacto con María José a través de Reyes Bermejo. Que le pregunté a Reyes, oye Reyes, tú que conoces a María José, ¿le puedes preguntar? Entonces ella justo cuando la llamé me dice, estoy aquí mismo con María José, no sé si estabais en Salamanca o algo así. Entonces yo aproveché y le fui preguntando a Reyes las preguntas que tenía y María José fue contestando sobre la marcha y fue como, pues esas son, lo que no pude encontrar, me puse en contacto a través de una colega. Claro, además ya se lo dice María José, palabra de Dios, o sea, eso ya... Bueno, efectivamente. No te creas, porque yo tengo una memoria fatal. Me supongo que son muchos episodios, tampoco... Sí. No creo que nadie espere que te sepas los 700 episodios al dedillo. Hay mucha gente que lo piensa, me hacen preguntas en ese plan. El episodio 225, cuando dicen... Claro, como pasa en lo mismo. Los Simpsons ya predijeron los Simpsons, ¿no? En episodios de lo de Sena, pero en el episodio que no sé qué, tal.
¿Y tú cómo lo haces, María José? Entiendo que tendrás algún glosario, ¿no? Interno, Bueno, de la distri. Ahora, al principio sí me hacía glosarios, incluso en papel, que ahora todavía los conservo y me parece un poquito extraño, ¿no? Es que yo creo recordar que cuando empezamos con la serie a traducirla, no utilizábamos internet. Yo creo que, bueno, utilizábamos internet, pero a lo mejor para enviar los trabajos y teníamos era muy difícil documentarte, ¿no? Entonces, pues sí, me hacía glosarios. Pero ahora mismo hay tantísima información que lo que hago es buscar en mis propios archivos, en episodios, porque no conservo todos los episodios. Hubo una vez que me robaron el ordenador y perdí un montón perdí varias temporadas y no las conservaban en el estudio, pero todo lo demás lo conservo y también conservo los originales, entonces busco en los originales. Y luego hay páginas, hay por ejemplo una página que se llama Simpsons Wiki, que es una maravilla, porque es que vienen episodio por episodio, los personajes que salen en cada episodio y luego referencias culturales, porque al principio, hasta hace 3 años, los guiones venían con anotaciones, con explicaciones. Últimamente vienen el texto, nada más la traducción, perdón, los diálogos y ninguna ayuda, ¿no? Depende de algunas temporadas, pero eso ya me han dicho que no lo van a hacer más, pero bueno. Entonces, pues sí, porque es que eso, además lo que yo les digo yo muchas veces, a ver, es cierto que tenían demasiadas notas antes, porque antes te ponían una nota, por ejemplo, para explicarte el da o dad, qué significa dad, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Entonces, claro, menos nota, o que es Europa, que eso lo habréis visto en algunos guiones que te cogen de Wikipedia, te pegan, Europa es un continente. Sí, pero en fin, sí, pero bueno, algunas cosas sí que ayudaban, pero eso ya hace unos años que han prescindido. Se ve que por recortar gastos, yo qué sé. Y luego hay páginas, por ejemplo, hay una página también que se llama, tengo por aquí apuntado así, Simpsons Crazy, que es una maravilla, que es todo de personajes de la serie, y hay unas imágenes que tienen todos los personajes y cuando vas acercando el ratón te va diciendo el nombre del personaje. Porque eso es otra cosa también que pasa a menudo en los guiones, que pone hombre, mujer. Claro, no puedes poner hombre o mujer. Ese personaje ha salido antes y no puedes dejarlo en manos de producción que busquen cómo se llamaba el personaje para averiguar qué actor lo dobló. Entonces ese trabajo también tengo que ir haciéndolo yo. Y eso es lo que hago, sobre todo muchas páginas web que ya tengo controladas y luego mis propias traducciones. Aún así, a veces, pues claro, pues puede haber deslices o incoherencias, ¿no? Porque es mucho, ya digo, además que temporadas que no tengo. Y muchos personajes. O sea, entonces, muchísimos personajes, sí. Los Simpsons es muy de que te sacan un personaje de fondo y 20 episodios después tiene otra frase y dices, claro, pero estaba de fondo, entonces es complicado, tiene que ser complicado. Además que te han tocado varias series de estas, porque Futurama 3/4 de lo mismo. O sea, Futurama también era muy de tener un personajito que tenía un robot con 2 frases y luego a las 2 temporadas un episodio que vuelve a salir. Y claro, me has acordado, sí, pero si no hoy en guión te viene como robot, pues claro. Claro. A veces lo que hago antes de ponerme a traducir es pues entrar en una página de estas, leer la sinopsis, ver qué personajes son, ya me voy documentando para ver si han salido antes. Si han salido antes, busco episodios en los que han salido para ver un poco pues, el tratamiento que les di, si se hablaban de usted con Homer, en fin, un poco de claro, porque entiendo que ya no vais a ritmo americano, ¿no? O bueno, igual nunca habéis ido a ritmo americano, no sé. No. Vale. Claro, entonces ya puedes consultar, eso está bien, sí, porque ya hay información. Sí. Comentan por el chat, María José, si puedes repetir las webs que has citado. Sí, pues simpsonswiki.com. Es maravillosa. Que es maravillosa. Luego, para las primeras temporadas, que es una pena porque se quedó en la temporada 21, usaba mucho The Simpsons Archive. The Simpsons Archive estaba fenomenal. Y luego, para nombres de personajes, Simpsons Crazy.
Pero aparte de este Simpsons Wiki, todo junto, Simpsons Wiki, hay otros wikis más y hay en castellano también. Pero vamos, el más completo para mí es Simpsons Wiki. Muy bien. Pues si os parece vamos a pasar a la pregunta. Sí, Juanjo, dime. No, pequeño añadido. Es que estaba yo, conforme escuchaba a María José, estaba pensando yo, me he sentido de alguna manera también identificado porque en Los Simpson, y esto, bueno, lo sabéis, María José, Arturo, lo sabéis muy bien, hay mucho, ¿cómo diría? Hay mucho implícito. Es decir, más allá de los personajes, en cada línea puede haber una idea metida que si no eres capaz de relacionarlo con algo, no la vas a pillar. Y hay muchísima intertextualidad metida, ¿no? Y yo en la redacción de la tesis de la que antes hablábamos, lo sufrí en mis carnes porque, claro, yo estaba haciendo lo que no hay que hacer, que es explicar un chiste. Es decir, yo cogía una cuchilla, ¿no? Y diseccionaba, ¿verdad? Con el bisturí diseccionaba cada chiste y tenía que tirar de los hilos y ver a dónde me conducían, ¿no? Y no es nada fácil porque hay muchísimo ahí metido, muchísimo, y controlar eso es un trabajo tremendo, ¿no? Y es algo que admiro mucho de la gente como María José que traduce estas series con tanta carga intertextual metida, ¿no? De todas formas, hay que tener una cosa en cuenta, ¿no? En el libro de Springfield Confidential explican que pues están todos los guionistas y todos los que trabajan en cada guión se juntan y se ponen a leer todos los chistes y todas las bromas y todas las coñas, y si no se ríen todos en la sala, los quitan. Los quitan, fíjate. Entonces, son unos chistes que es un trabajo en equipo, es un trabajo muy bien pensado, tienen mucho cuidado en hacerlo. Sí, ellos lo hacen en grupo de veintitantos y nosotros los traducimos solos. Exacto. Sí. Un consejo de sabios. Lo digo porque, claro, te llega un producto, como decía Juanjo, ¿no? Que con un mensaje ahí, con un implícito potente. Eso es porque hay mucho trabajo ahí detrás. Y de repente te llega y dices, ¿esto cómo lo hago, no? Y... Sí, cuesta. Eso era lo maravilloso de trabajar con mi hermana, que eran unas tormentas de ideas ahí, claro. Y además tenemos un sentido del humor muy distinto. Ella cogía algunas cosas que a mí se me escapaban, pero claro, poder trabajar así es fabuloso. Claro. Sí, porque te revisas tú a la otra persona, entonces 4 ojos siempre ven mucho más que 2. Claro, y más para temas de humor, porque a veces dices... Sí. Claro, es un chiste y dices, yo creo que está gracioso, pero claro, dices, pero creo que está gracioso o está gracioso, es verdad, porque ya llega un punto, entonces tener a alguien que, y claro, como por confidencialidad tampoco puedes ir diciendo, oye, esto os hace gracia, pues claro, tener a alguien que está dentro del proyecto está muy bien para poder, claro, compartir eso. Pero, sí. Javi, podemos rizar aún más el rizo, es decir, incluso chistes que a ti no te hacen gracia, pero que son chistes. Claro, también. O sea, chiste que dices, ostras, no es mi tipo de humor, pero alguien, exacto. Porque es gracioso, o sea, para poder trasladarlo. No, es un asunto peliagudo. Pero esto también depende de la fase en la que estás en trabajo. Yo, por ejemplo, traduciendo el libro, cuando tenía que traducir un chiste, una broma, yo decía, joder, qué mierda. No me gustaba. Y después, en la fase de revisión, cuando estaba leyendo lo que yo había escrito, me partía de risa leyendo esa cosa que no me había gustado. Entonces, depende de cómo lo ves. O sea, cuando lo tienes que hacer tú y lo tienes que traducir, no me hacía ni pizca de gracia. Y luego cuando lo leía, me reía. Claro, es que también dejarlo reposar es importante para no decir, porque ya todo te parece mal. O sea, llega un punto y dices, esto fatal, horrible. Y luego lo ves y dices, pues ni tan mal, ¿sabes? Entonces... Al hilo de lo que dices, Arturo, al hilo de lo que dices, yo siempre recuerdo cuando estaba liado con la tesis doctoral, que cuando la gente me preguntaba, bueno, ¿y tu tesis de qué va? Oh, pues mira, estoy ahí con los Simpson y tal. ¡Wow, qué divertido, qué bien te lo estarás pasando y tal! Sí. Y yo siempre pensaba ya, sobre todo cuando me tiro 5 horas encerrado en mi casa, delante del ordenador, trabajando, analizando, que acabo con dolor de cabeza, es súper divertido, ¿no? Pero estaba un poco, ¿verdad? Cuando estás metido ahí analizando, trabajando, traduciendo, lógicamente estás a otra cosa, ¿no? Y la diversión, digamos que brilla por su ausencia en ese momento.
la verdad es que yo los amigos que tengo que están haciendo la tesis ahora, todos coinciden en que se lo pasan súper bien y que es un proceso divertidísimo y que salen de casa mucho. Bueno, eso es que no... Enclaustrados, o sea, parecen monjes de clausura, están Eso ahí. es porque no... Sí, está claro. O sea, es tremendo, es tremendo. Mira, pues iba a hacer una pregunta, pero y enlazaba un poco con esto, así que vamos a aprovechar la que ha hecho Elena en el chat, que habla de traducir las canciones. Yo esto lo tenía también apuntado, además apuntado como 5 minutos antes de empezar, que es las canciones María José, las hacía dirección musical, a pachas, colaborando contigo, tú la traducías tal cual y luego ya la adaptaban, o cómo era el tema. ¿La adaptaba Carlos, era otra persona? O... Sí, en las canciones, hombre, siempre intento hacer una traducción manteniendo un poco la métrica, manteniendo un poco la rima, pero claro, no puedo cambiar, hacer una traducción muy libre, porque sobre todo además últimamente se van a subtitular, de manera que no puede quedar una cosa que se separe demasiado de lo que se está oyendo, ¿no? Entonces, cuando eran para cantar, sí que procuraba dar algunas rimas y eso ya lo trabajaba Carlos Revilla, que era el que tenía libertad para meter ahí lo que quisiera, las morcillas que quisiera, ¿no? Pero por eso muchas veces las canciones, bueno, era muy bonito cuando las cantaban. Eso fue al principio de la serie, pero claro, suponía un presupuesto importante porque llevan mucho tiempo de trabajar y luego pues en el estudio también llevaba más tiempo. Entonces ahora que se subtitulen queda un poquito más soso y ahora yo creo que sí respetan lo que yo traduzco porque va derecho a subtitular. No pasa por el doblaje. Entonces eso, procuro no irme demasiado, no ser demasiado libre en ese sentido, pero sí mantener un poquito la métrica, el ritmo y las rimas, pero teniendo en cuenta que son subtítulos. Es que antes era precioso. La del Spring de Springfield, bueno, o sea, el Quien quiere un badulaque, es que ni una mala, Ya que a mí los musicales no me gustan, pero cuando había canciones, bueno, algunos sí, pero cuando había canciones en Los Simpsons era como, ostras, qué bien, porque es que eran muy divertidas y quedaban muy cachondas siempre. Pero bueno, Carlos Revilla me pedía siempre que cuando había canciones, arriba del todo, antes de incluso del título, pusiera con canciones, porque eso ya iba como por otro canal. Claro, muy bien. Pues yo querías con las canciones, en el libro salen varias y entonces yo lo que he hecho ha sido mirar la serie y poner exactamente lo que pone en la serie. Pero hay una que no sale ni en la serie ni en la película, es precisamente una canción que estaba escrita para la película y que al final pues no hizo reír a los 20 y tantos que había en la sala y entonces no salió. Pero el autor estaba muy orgulloso de ella y entonces lo mete en el libro. Y fue una experiencia traducirlo bastante curiosa. Y también hice algo muy parecido a lo que dice María José de intentar mantener alguna rima. Esto venía sin música, con lo cual solo tenía el texto y la verdad es que me lo pasé muy bien haciéndolo. Sí, es verdad. Ahora, tengo el libro aquí, pero la verdad es que no recuerdo el capítulo, pero sí. Yo tampoco recuerdo el capítulo, pero es cuando se van a Alaska y entonces Homer canta que es el mejor estado de Estados Unidos y luego se confunde y lo llama Oklahoma. Exacto. Pues las canciones que hay en la película, las canciones que hay en la película, esas llegaron directamente de Estados Unidos. Por cuestión de derechos, esas ni siquiera las pude traducir yo, que tuve ahí mis más y mis menos con ellos porque hablaban de red de araña en vez de telaraña, pero... O sea, las de la película Spiderweb estaban traducidas. ¿Perdona? Has dicho que las canciones de la película ya estaban traducidas de antes. Sí, vinieron de Estados Unidos traducidas. Sí. Qué raro, ¿no? Sí, pues cuestión de derechos de autor de las canciones. Y ya te digo, Spiderweb lo tradujeron como red de araña. Yeah. Vaya, qué cosa más rara, la verdad, ¿no? O sea, después de haber hecho todas las de la serie, ¿no? Siendo de Fox, además. Ya, pero sabes también tú que cine es como otro mundo también. Sí, y va por otros, se trabaja de otra manera y...
Sí, sí, no, sí. Cuando hay temas de derechos de autor de por medio, la cosa se complica muchísimo más. O sea, es complicado. Pues vamos a pasar a la otra pregunta, si os parece. Y es dentro de, o sea, el mayor reto dentro de la traducción de esta obra, ¿no? En el caso de María José, supongo que escoger un momento solo será complicado. Pero Arturo, Juanjo, vamos a empezar por ti, Juanjo. Dentro de la tesis, ¿qué te puedo decir? ¿En qué momento me he metido yo a esto? O sea, ¿qué fue lo más complicado? El momento crisis, ¿no? El momento crisis. Exacto. A ver, una tesis doctoral, antes lo estábamos bromeando un poco con ellos, es un proceso duro, no voy a engañar a nadie. Quien está haciendo una tesis lo sabe muy bien, o quien ha hecho una tesis, es un proceso duro, ¿no? Pero es un proceso muy bonito, al fin y al cabo, ¿no? Realmente cuando la terminas y ves el trabajo que has hecho, es algo muy reconfortante, ¿no? Pero sí que, lógicamente, tienes tus pequeñas crisis, ¿no? Porque es muy exigente, es mucho tiempo, en fin, hablamos de años, ¿no? Y yo recuerdo que seguramente lo que más trabajo me costó fue lo que decía antes, ¿no? El tema de conseguir interpretar cada uno de los chistes para decir o para explicar qué es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Qué elemento estaba funcionando, ya fuera una imagen, ya fuera un aspecto lingüístico, ya fuera un aspecto paralingüístico, ya fuera una referencia intertextual o una referencia cultural desconocida aquí en España. Esa labor de diseccionar, ¿no? de clasificar cada uno de los chistes fue quizá lo que más trabajo me costó, porque además de que cuantitativamente era mucho, y eso que analicé 4 capítulos, que puede parecer poco, 4 capítulos de 700 ahora puede parecer poco, pero claro, estamos hablando de cerca de 400 chistes, creo que fueron al final. Mucho chiste, hay mucho chiste porque la serie está cargadísima de chistes, ¿no? Sí, es una metralleta. Claro. Y cuantitativamente era mucho y luego cualitativamente también, a ver, estábamos en otro momento, Internet no estaba tan, digamos, extendido como está ahora, de manera que conseguir información no era tan sencillo. Hablamos de los primeros años de implantación de Internet aquí en España, es decir, principios de los años 2000, de una manera más o menos doméstica, ¿no? Sí que a finales de los 90, pues las empresas ya tenían. Yo recuerdo haber enviado mi primer email en el año 98 en una empresa, pero claro, lo que era Internet en casa ya era un poco distinto, ¿no? Yo tuve Internet en casa por primera vez en el año 2002, si no recuerdo mal, que aparte era una de estas con módem que tardaba media hora para cargar una página, que empezaba de arriba abajo a cargar la página. O sea, que era complicado encontrar información también, ¿no? Exacto, sí, el ruidillo ese del módem, ¿verdad? Y ese momento fue quizá el más complicado, porque me obligó tanto a trabajar con mucha cantidad como realmente a hacer una labor de detective brutal para encontrar dónde estaba el humor en cada punto para después clasificarlo y finalmente contarlo, ¿no? Ese fue seguramente el momento más duro de la tesis. El momento de algo como Gauguin y me voy a pintar a una isla, ¿no? Y ya está, ¿sabes? Sí, y tú, Arturo, ¿hubo algún momento en el libro que dijese, supongo que la canción no fue fácil de adaptar, porque más recuerdo que está rimada? O sea, sí. Entonces eso siempre es complicado, pero no sé si hubo algún momento concreto. No, la canción en realidad fue una cosa que fue un pequeño disfrute, porque como no era una cosa que hubiera salido en la película, ni había salido en la serie, y era un juego que le había gustado a él y que no había tenido más trascendencia, y bueno, pues ponerme a hacer un poco de rima tampoco tenía gran dificultad, me lo pasé muy bien. El problema era con otras cosas. Por ejemplo, hay 2 momentos en el libro que el autor está tan contento de conocerse que lo tiene que meter y lo mete. Entonces, te pone una lista de tweets, porque él es un tuitero genial y le encantan sus tweets y le parece ingeniosísimo, y te pone una lista de tweets sobre personajes de la cultura estadounidense, coñas sobre políticos, y dices, esto es muy difícil, tienes que poner lo que pone, tiene que hacer gracia, no tiene ni pizca de gracia en español, y dices, madre mía, ¿y ahora qué haces con esto? Eso era uno de los problemas, ¿no? Entonces hice lo que pude, creo que dentro de lo que cabe no quedó tan mal, algunos incluso tienen gracia. Está bien. Y luego lo que ya era el infierno era que el tío tenía unos acertijos que encajaban con el inglés. Y entonces
tenía su lista de no sé cuántos acertijos con juegos de palabras en inglés, pues mira la etiqueta de una camiseta, lo que ponga, le quitas 3 letras y le cambias el orden de las letras y te sale no sé qué. Y tienes que averiguar qué tiene que poner Virginia Woolf. Y dices, esto pues, es muy ingenioso, pero ¿qué haces? Porque si yo me invento unos acertijos, eso ya no son los acertijos de él. Y él está chuleando de esos acertijos. Entonces, era una cosa un poco particular porque podría haber traducido y haberme inventado unos acertijos, pero ya no son suyos, son míos. Y por cómo estaba encajado en el libro, es importante que se vea que ese tío ha estado jugando con la lengua de esa manera. Y si no, sería yo el que ha jugado con la lengua porque no pone absolutamente nada de lo que ha dicho ese hombre. Qué fuerte. Entonces, eso prácticamente lo dejé tal cual. Es decir, lo traduje y expliqué en el libro, le metí la típica morcillita de que esto se queda en inglés y ya está. Pero era una cosa que yo creo que es lo peor del libro y produce profunda insatisfacción porque no tiene solución. Sí, no, O sea, lo que hice es una solución insuficiente, pero haberlo traducido hubiera sido insuficiente también porque ya no sería él, sería yo y... Es trampa 22 eso, o sea, ahí no había forma, no existía la solución perfecta ahí, o sea, así como hay veces que esa parte de los acertijos es cierto que yo cuando lo leí pensé, digo, madre mía, o sea, cuando se lo encontrase en el texto, ¿sabes? A la hora de traducir. Porque yo iba traduciendo, entonces te encuentras bromas que las puedes traducir tal cual y funcionan en español porque no tienen, son a lo mejor una burrada que es sencillamente de alguien se cae y se mata, pum, te quedas así, pues ya está. Hay otras bromas que pues las tienes que adaptar, pues entra un pato en una farmacia, hace no sé qué y es un juego de palabras en inglés y tienes que meter pues otro chiste que tenga que encaje igual y que produzca el mismo efecto, pues funciona. Pero eso no había nada que hacer. Claro. Era complicadísimo y las dos opciones que veían eran insatisfactorias. No, que al final queda apañado, ¿eh? O sea, debo decir que, porque es lo que tú dices, tampoco es que hubiera una llave maestra que lo giras y dices, la traducción perfecta, era imposible. Entonces está bastante resultón. Yo de verdad que recomiendo el libro porque es muy interesante y muy divertido. Y tú, María José, alguna cosa tiene que haber salido. En 700 episodios seguro que ha habido alguna cosa que hayas dicho, ostras, vaya tela. Para mí lo más difícil, que me sigue resultando súper difícil, son los rótulos. Las marquesinas, los rótulos en las televisiones, los títulos de los libros, todos son chistes. Y ahí no tienes la libertad porque tienes el texto delante y tiene que quedar gracioso. Claro. Y además pasa que también, a ver, cuando salen esos marquesinas, yo sé que muchas no se van a poder subtitular, se van a poder rotular porque no da tiempo de leerlo. Pero claro, el director o la directora tienen que saber lo que pone porque quizá consideren que pues darle prioridad a un rótulo que a otro. De manera que estás traduciendo rótulos súper complicados y muchos de ellos no se van a utilizar. Entonces eso también es un poquito frustrante. Pero claro, tú tienes que facilitar esa información a la persona que viene detrás. Y ya te digo, son casi todos, todos son juegos de palabras, todos. Sí, no, lo sé. Y es constante, porque además pueden estar ellos hablando, dando un paseo, y detrás pues van pasando por unas carteleras de un cine, van pasando por tiendas los nombres de las tiendas, los objetos que hay en las tiendas, en fin. Eso me resulta muy complicado. Además, lo que tú dices, que todos son chistes o referencias. Ahí creo que era una cuenta, no sé, de Twitter o de Tumblr, que se dedica a recopilar eso, los insertos que hay, las marquesinas. Y hay algunas, claro, súper, que está con una esquinita, ¿no? Cosas y referencias muy específicas, ¿no? Y eso es complicado. Y encima lo que tú dices, ¿no? Que dices, claro, no va a dar tiempo realmente, porque va a pasar que igual es un segundo, claro, eso el espectador tampoco. De hecho, el espectador original a veces, si no pausa, tampoco lo va a ver, ¿no? Claro. Yo hace tiempo que no lo he hecho, pero antes sí que me acuerdo yo que como ejercicio de clase traducíamos un trocitín de Los Simpson y en ese trocito precisamente había varias marquesinas porque iban a un centro comercial. Sí. Y lo pasaban mal porque era complicado, como tú estás diciendo. Sí. Claro, sobre todo eso que es poco gratificante porque no puedes hacer una traducción libre, tienes que
pegarte mucho al texto original y segundo, igual no lo van a utilizar, con lo cual ya vas como un poco... Eso da rabia cuando dices, guau, con lo bien que me ha quedado, ¿no? Y lo que me ha costado, y luego no sale y dices, ¡ay! Ese inserto ahí, ¿sabes? Eso, a mí me pasó con una película que traduje las canciones que tenía, las subtitulé para rimarlas y luego en la pista de subtítulos era la pista de subtitulado repicada, que la había hecho otra persona. Y cuando lo dije, pero si me estuve 2 días enteros, o sea, y eso da mucha rabia. Claro, en Los Simpson eso será el pan de cada día, ¿no? De todos los insertos y luego salen 4. Pero bueno, también claro, es que no da tiempo, es lo que comentabas. Pues quería saber también si en algún momento, María José, te han puesto en contacto o te dan la opción de ponerte con guionistas, a ti, Arturo, si te dieron la opción de hablar con Nick Rice, y tú, Juanjo, si hablaste con María José en su día para la tesis, porque como dices, era de la época no pre-internet, pero sí en la que internet no estaba como ahora, que todo el mundo tiene internet hasta en el teléfono, que eso hace 10 años lo piensas y dices, pero ¿cómo voy a tener yo aquí en el móvil acceso a todo, ¿no? Bueno, hace 10 años sí, pero hace 15 no. Entonces, ¿cómo es? Empezamos por rotar un poco por Arturo. Pues a mí la editorial no me ofreció la posibilidad de contactar con el autor y yo hubiera preferido que, o sea, y me gustó que no lo hiciera. Porque, a ver, no es lo habitual. Hay algunos traductores editoriales que se ponen en contacto con el autor, pero lo normal no es que nos pongamos en contacto. Yo cuando he intentado contactar con el autor, en realidad lo que he hecho ha sido escribir al editor, pero porque coincidía que iban a publicar el libro en inglés a la vez que en español y encontraba alguna cosa que era un error. O sea, recuerdo un libro de un pirata, o sea, uno de cuentos de piratas, y había un pirata manco que te lo describen manco y te explican cómo se queda manco y aparece después describiendo que aparece el cadáver con los 2 brazos cruzados sobre el pecho. Cositas así que dices, cuidado, avisas al editor, el editor avisa, pero yo con los autores no he tenido nunca contacto. Y con la verdad es que mejor no, porque este hombre, tal y como es el libro, es él seguramente, es de esta gente que está de broma todo el día diciendo una burrada detrás de otra y a lo mejor me hubiera calentado la cabeza. Ahí dándote mira qué tuit he puesto y tú, ya lo he visto, ya le he dado me gusta, ya, ¿qué más quieres de mí? Ya os digo que la persona con la que tenía que ponerme en contacto fue María José y lo hice a través de Reyes, que era con quien tenía que hablar para las dudas de cosas de la serie que no había conseguido encontrar en los DVDs. ¿Y tú, María José, has tenido ocasión en algún momento? ¿Te han dado la oportunidad? No. Solamente he tenido contacto con los directores y la directora de doblaje, con Carlos Revilla, Ana María Simón y con Carlos Isbert. Con ella. María José, entiendo que por lo menos ahora estás teniendo contacto, ¿eh? O sea que mínimo sí, a ver, María José y yo nos conocemos desde hace unos 18 años o así más o menos que contactamos por primera vez. Sí, obviamente yo tuve la necesidad de contactar con ella porque entendía que era una parte ineludible, ¿no?, de la tesis, ¿no? Poder hablar con la traductora y no solo plantearle dudas, sino también conocer su punto de vista sobre ciertos aspectos y conseguí el contacto a través de Abaira, en aquella época llamada Abaira en Madrid. Contacté con la empresa y tuvieron la generosidad de ponerme en contacto con María José. Le escribí, estoy aquí, liado con la tesis, por favor, ¿te importaría que te haga algunas preguntas? Y aceptó, lo cual siempre se lo agradeceré. Y desde entonces, bueno, pues intercambiamos una serie de mensajes sobre la tesis y tuvo también ocasión, me acuerdo, de venir a Castellón, ¿te acuerdas? En aquel entonces, hace ya mucho tiempo, pero sí, la invité a venir a Castellón, a la UGI, que estaba yo entonces trabajando en la UGI, y hizo también una charla allí, y luego pues hemos coincidido en algunos actos aquí y allá, y la verdad es que fue de mucha ayuda porque realmente es lo que decíamos antes, ¿no? Ya no es solo que Internet estuviese menos disponible de lo que está ahora, sino que también la cantidad de información que había entonces no es la cantidad de información que hay ahora. Había menos información de todo, normal. Ahora hay toneladas de cualquier cosa. Y recurrí pues a María José, al igual que algún que otro foro que ya funcionaba por aquel entonces de Internet, Track,
me acuerdo yo, uno que se llamaba Jovelink, que no sé si seguirá existiendo, y un foro que me fue de mucha ayuda, que era el llamado foro felizonia.com. Sí, mítico, mítico. Sí, Que para los seguidores de la serie o de Felizonia sabrán perfectamente qué es, ¿no? Ese planeta imaginario, ¿no? De los movimentarios, ¿no? Capítulo para poner, para enmarcar, que digo yo, un capítulo para enmarcar. Y sí, ya te digo, sí que tuve ocasión de contactar con ella y hacerle una serie de preguntas sobre, bueno, pues para poder avanzar en la tesis, en definitiva. Fabuloso el título ese de la serie, La alegría de la secta se llama, si no recuerdo mal. Magnífico. ¿Decías, María José? Fantástico episodio, fantástico. En Castellón la primera vez que di una charla sobre los Simpsons fue en Castellón. Lo pasé fatal, pero horrible, de mal. Dije, nunca más en mi vida. Pero bueno, luego le he cogido gustillo últimamente. Eso sería 2002, 2003, por ahí sería, ¿no? O sí, más o menos, quizá un poco más, no sé, por ahí andaría, no me acuerdo bien. Sí. Qué ganas de que, como diría el catedrático este, nos pongan el chis y se pueda volver a hacer charlas presenciales, ¿eh? O sea, porque la verdad es que esto está muy bien también, porque también es cierto que viene gente de varias partes de España o del mundo, ¿no? Pero la parte presencial siempre tiene su aquel, ¿no? Pues ahora quería preguntar lo inverso, o sea, en vez de si os habéis puesto en contacto vosotros, si han venido a daros la tabarra o a felicitaros también por redes o por ejemplo, aquí Corro Veleta contaba que lo criticaron fans de Star Trek porque él no sabía Klingon y él, pero oiga, yo qué quiere que... A mí en el guión, cuando vienen los subtítulos de algo que dicen en Klingon, los subtítulos vienen en inglés, tanto yo lo tengo con el inglés. Y que hubo quien se enfadó por Klingon y el hombre, yo, oiga, o sea, entonces no sé si a ti, María José, a ti supongo que te han felicitado sobre todo. No sé si habrá algún pesado también. Las cosas buenas también se pueden contar, ¿eh? Se han venido a decirte, ¡viva tú! Pues... Bueno, de todo hay. Bueno, lo que contaba antes, de que hay gente que me escribe para preguntarme dudas súper concretas de las que no tengo ni idea o de episodios que no conservo y no les puedo solucionar. Pero que mucha gente me pregunta pensando que yo lo sé todo. Y es que la verdad es que no sé nada. Muchísimas veces, por ejemplo, le consulto a mi hija, que mi hija vio la serie desde pequeñita y sabe muchísimo. Primero tiene mucha más memoria que yo y además lo ves desde otra manera, ¿no? Que no, yo lo estoy viendo y yo estoy pensando en qué voy a poner ahí, que no lo estoy viendo relajadamente, dejándome ver la serie y ya está, ¿no? Y eso muchas veces también. Y luego mucha gente que me ha escrito para un TFM, para un TFG, y sí, mucha gente que pues sí, que le gusta el trabajo, que han descubierto el trabajo de la traducción audiovisual a través de lo que se ha hablado de los Simpson. Y sí, eso es muy, muy gratificante. Luego había también, de Futurama, me acuerdo que hubo una época, había una página web que se llamaba La peor página de Futurama. Entonces ahí me ponían a caldo. Ponían, bueno, me llamaban de todo, ¿no? Y entonces les escribí, eran unos chavales muy jovencitos, y les dije, mira, a ver, os voy a explicar cómo funciona esto del doblaje, porque esas se metían porque había juegos... habían metido Tamara, la mala, habían metido chistes de tal y tal, y el presidente del Atleti, cosas así. Eso yo no lo había puesto. Y entonces yo les expliqué, mira, esto hay una persona, mi trabajo pasa, vamos, les dio igual. Siguió ahí durante un montón de página que me daba una rabia, porque encima que odio ese tipo de localizaciones, encima verlo con mi nombre ahí, pues me sentaba fatal. Pero... desapareció, más tarde desapareció. ¿Y a vosotros, Juanjo y Arturo, te ha venido algún alumno rabioso, Juanjo, de la tesis? No, bueno, a mí lo que me ha pasado dentro del mundo así académico, que es en el que yo me muevo más, pues pedirme bibliografía o pedirme, no sé, dirección de algún trabajo de investigación, de TFM, de TFG, la línea del humor o de los Simpson y demás. Eso sí que me pasa y me sigue pasando, ¿no?
Pero bueno, yo encantado de la vida, ¿no? Siempre que viene alguien y me dice, oye, yo es que quiero hacer algo de humor, digo, pues perfecto, porque a mí me encanta ese tema, con lo cual vamos a por ello, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, me han contactado pues para eso, o para pedirme bibliografía, o para, oye, mira, tengo este proyecto pensado, ¿cómo lo ves? ¿Funcionaría, no funcionaría? Es un poco lo que suelo recibir yo. ¿Y tú, Arturo? No. 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 Son todos muy educados. La que más ha recibido ha sido María José. No sé, yo entiendo que, claro, la persona de referencia con esto de la traducción de Los Simpson evidentemente es María José. Entonces además esto ha salido el año pasado, tampoco ha dado tiempo. No ha dado tiempo, claro. Y por otro lado, tampoco estoy en redes ni nada, con lo cual la gente si han puesto algo, no me he enterado. Yo debo decir que a María José yo lo que más veo que le llega por Twitter son felicitaciones. O sea, ella no lo dice, pero ya lo digo yo. O sea, casi todo no, todo realmente lo que le llega son, y con razón, vamos. Y no es de extrañar. Claro, o sea, merecido. Hay algunos fallos que siempre se repiten, que pues, algunas incoherencias, algunas traducciones, o sea, por ejemplo, por lo visto en un episodio sale Mountain Dew, está traducido el nombre del refresco, cosas así que, de todas maneras, a mí cuando me señalan un defecto, un fallo, me sonrío porque bastantes pocos fallos tiene, sobre todo en la época en la que no había internet, pues me acuerdo mi hermana y yo llamando a algún amigo americano, esto porque lo han dicho, esto qué es, esto es una marca, o sea, pues como no sabes si es algo que han inventado o es una marca realmente existente, o una marca o un personaje igual, pues digo, bueno, pues si son siempre los mismos fallos, que me sacan 2 o 3 los mismos fallos, digo, bueno, pues me quedo bastante contenta porque era como para tener muchísimos fallos más y que los tendría que a lo mejor no han llamado la atención, pero vamos, es que era complicado en aquella época. No, es que es lo que tú dices, una serie como Los Simpson cargada de referencias culturales y dices, bueno, ahora lo puedes poner en internet y algo te saldrá, pero hazlo normal y a ver dónde buscas algún refresco o lo que sea que no haya salido, es que nada que ver. Yo siempre lo digo que cuando veo que en internet dicen, es que este doblaje de los 80 a los 70, ¿qué fallo más tonto? Y es que fallo más tonto hoy, pero en los 70 y los 80 no es un fallo tonto, es que eso no había forma vamos, o sea, hay cosas súper específicas que o lo conoces o conoces a alguien que lo conozca o no se puede, porque el acceso a la información que tenemos ahora, nada que ver, o sea, quien traducía antes de internet, héroes todos, héroes y heroínas, o sea, y las condiciones en las que con las que trabajamos, tú sabes, Javi, que no te puedes eternizar con un episodio. Primero porque te están incluyendo todo el rato. ¿Cómo lo llevas? ¿Lo has terminado? Pero, o sea, es que tienes una parte importante de nuestro trabajo es ser rápido. O sea, no puedes eternizarte, porque como somos los primeros de la cadena, si tú no les das el guión, no se puede poner nada en marcha. Y entonces no puedes ponerte a buscar. Ojalá pudiéramos, cuando te dan una película y te dicen, toma, hazla con calma, eso es una maravilla. Pero me asoma una lágrima, o sea, cuando dicen, tienes 3 semanas, y yo, que tengo 3 semanas para una película y media, y lloro, o sea, me conmueve la belleza de esa frase. Sí, porque es que vas mimándolo, es que es trabajar de otra manera. Sí, totalmente, o sea, con más tiempo, porque dices, lo puedes traducir, eso, con la calma, sin agobios, luego lo puedes dejar reposar un tiempo que no sea una noche y ya, sino lo puedes dejar reposar una semana o incluso, luego lo ves con ojos frescos, eso da gusto, pero claro, es poco frecuente. Poco frecuente. Y con las series menos, con Los Simpson es un episodio diario el que tengo que tener. ¿Uno diario? Ostras. Sí. Pues sí, pues caray. Pues vamos, ya admiraba la traducción de Los Simpsons, la admiro más todavía, si es ese ritmo, vaya tela. Pues anda que no paran de hablar ni nada, porque encima esa es otra que, claro, un episodio de drama, yo hago alguna serie de drama de 50 minutos que hablan menos que en una de comedia de 20. Porque claro, la comedia es pam, 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 pam. Y bueno, María José bien lo sabe, que ha hecho películas de todo tipo. Y las comedias es como hacer 3 películas, hacer una comedia. Porque se pisan y todo. Y con Los Simpson pasará igual. Bueno, con Los Simpson además están hablando, más los diálogos paralelos de los rótulos y tal. Pero de todas maneras,
yo siempre calculo que en cada episodio de Los Simpson hay bastante cháchara, por así decirlo, que es más de comedia de situación, digamos, que realmente lo que están diciendo no revierte, no supone mucho trabajo. Y luego hay 2 o 3 chistes que te pueden llevar fácilmente una hora, 2 o 3 chistes que son muy difíciles. Claro, claro, para compensar un poco lo otro. Te confías y luego ¡pim! Sí. O sea, es que con el tiempo también le vas cogiendo más agilidad, pero vamos. Claro, sí, ya te conoces a los personajes también, bueno, a estas alturas al dedillo. Sí. Pero sí, aún así es una serie muy complicada, la verdad. Luego se disfruta mucho viéndola, traduciéndola supongo que también, pero los espectadores que ya nos lo dan todo gracioso, pues ya, claro. Mira, dicen aquí en el chat que a María José hay que hacerle un monumento. De la mitad de mis búsquedas para traducción me llevan escenas de Los Simpsons y siempre pienso igual. Y esta mujer lo resolvió en un día. Nos pregunta Lucía Blázquez también que si hubo algún tema de censura en la traducción al español. No sé, yo... Censura no. No, yo lo que sí desde el principio puse mucho énfasis e incluso me acerqué alguna vez a hablar del tema con Carlos Revilla a insistir que no era para niños, porque mi miedo era que se infantilizara, porque en aquella época dibujos animados para adultos era una cosa un poco inconcebible. O sea, había escenas bastante fuertes como para ponerlas. De hecho, yo conozco, y vosotros conoceréis gente que en su casa no les dejaban ver Los Simpson. Estaba prohibido por el lenguaje que utilizaban y por escenas que a veces eran bastante duras. Y aparte del señor todo el día con la cerveza y tal, que no era muy ejemplar. Pero bueno, sí que yo hablé muchas veces con Carlos Revilla eso, ponerle notas y hablar con él personalmente de que esto es un producto distinto y que hay que tratarlo de otra manera. Claro, totalmente. Comentaba que decía que a qué público creemos que va destinado, porque efectivamente en Estados Unidos se emite de noche y aquí, bueno, a las 2 empezó, emitiéndolo, si no recuerdo mal, sobre las 8 de la tarde. Sí. Pero en Antena 3 ha sido para comer. O sea, de hecho, lo que decías de que algunas casas no se dejaban Los Simpson, a mí hasta cierta edad no se me dejaban Los Simpson. Y luego se me empezó a dejar acompañado y mi padre y mi madre, el episodio de la secta, mi madre, pero este episodio fíjate que es una crítica, y digo, ya lo sé, mamá, pero fíjate, y yo, ya lo sé, no estoy viendo el episodio, o sea, pero durante un tiempo cuando era yo crío, claro, sí que es verdad que no, porque bueno, es normal, ¿no? Porque no es una serie, o sea, no era la serie de Spider-Man de dibujos, o sea, no era nada que ver. Entonces, no sé a qué creéis que se debe, bueno, esta consideración, ¿no? Juanjo, ¿tú qué piensas de este Sí, tema? yo una vez hace ya un tiempo, pero imagino que los datos no habrán variado demasiado, me preocupé de mirarlo y de ver, a ver, exactamente qué pasa con la audiencia, ¿no? del programa, tanto en Estados Unidos como aquí, y mi sorpresa fue que es diferente, efectivamente. En Estados Unidos, fundamentalmente la siguen adolescentes y sobre todo un grueso de adultos de 18 a 49 años, más o menos. Pero en el caso español, me encontré que el grupo más importante de público eran niños de 4 a 12 años. Y que a partir de 45 años el público bajaba en picado en el caso español. Y, hombre, la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué pasa esto, no? Yo tengo una idea que no sé si compartiréis, ¿no? Pero mi idea es que estamos hablando de un producto que en su versión original, lo decíamos antes, tiene mucho implícito y mucho implícito dirigido además a adultos, ¿no? Que si no eres un adulto que tienes ya, digamos, una serie de conocimientos adquiridos, un cierto bagaje, no vas a poder apreciar, ¿no? Esos conceptos, no vas a poder acceder a las conexiones intertextuales, no vas a poder acceder a no sé qué referente cultural, que es de lo que realmente se nutre la serie, ¿no? Pero claro, en el caso español, y esto es una cosa que también detecté en la tesis, los chistes, digamos, basados en referentes culturales propios, ¿no? de la cultura original de Estados Unidos, desciende
mucho en comparación con los chistes, digamos, que son más abiertos a todo tipo de cultura, ¿no? De manera que como que se estandariza de alguna manera, por decirlo de algún modo, ¿no? Y nos encontramos con que en la traducción, pues, de por sí ya hay mucha cosa lingüística que es difícil mantener, lo decía antes María José, el caso de las marquesinas, por ejemplo, son pequeños elementos que a lo mejor se pueden ir perdiendo, y luego también está la cuestión de la conexión cultural, ¿no? Es decir, el adulto español está viendo un producto que le transmite menos en términos de conexión cultural, ¿no? Y por tanto el producto se convierte más que nada en un escaparate de imágenes, ¿verdad? De imágenes y de cosas más explícitas. Y por eso baja el abanico de la edad de los televidentes. Es un poco la idea a la que yo he llegado comparando los dos marcos, los dos contextos, el original y el meta, y viendo, como digo, ese cambio bastante notable en la edad de los que siguen la serie en los dos países. Pues María José, cuéntanos tú como traductora qué opinas. Yo creo que tiene que ver un poco también con el horario que le han puesto, porque era la hora de comer, cuando volvías de clase. Pero, María José, ¿qué opinas de...? Perdona, hoy en día los niños se quedan hasta las 11 viendo el hormiguero. Eso también es verdad. Sí, eso es verdad. Yo estoy hablando de cuando yo iba... Los horarios no es como... En mi casa no, en mi casa se van a dormir antes. Pero sé de muchos niños, por compañeros, yo tengo niños en edad de colegio y muchos compañeros suyos acuestan a las 11, 11 y media, ¿eh? Y dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, es. Claro, yo es que hablo por cuando yo era crío, allá por los 90, y claro, yo me pillaba eso a la hora de comer antes de volver al colegio y tal, y en el instituto. Pero claro, la verdad es que ahora es un factor más, el horario es un factor más. Pero yo creo que también hay que buscar dentro de la naturaleza del propio humor de cada uno de las dos versiones del programa. Digamos, una más implícita, más pensada para un público adulto que es capaz de acceder a esa información implícita, y otra con un público que está menos preparado por cuestiones puramente culturales, no por nada, menos preparado para acceder a ciertas cosas, de manera que el tipo de información a la que es fácil acceder es la que es más explícita o la que es más visual, ¿no? Y por tanto, la fotografía del televidente puede variar, creo yo, por esa razón. Claro. Pues cuéntanos, María José, porque yo no tengo doctorado como Juanjo y no soy tan listo. Una de las cosas que me gusta de Los Simpson es que tiene distintas lecturas. Lo puede ver un niño pequeño, porque el niño pequeño ve unos dibujos, unas figuras de unos seres rechonchos de colores llamativos y le gusta y le entretiene, ¿no? Hay a veces juegos de palabras, hay a veces chistes que estoy seguro que muchos americanos no lo pillan. Y sin embargo, eso hay que cuidarlo también, porque eso pues es para gente de una cultura mucho más... Por ejemplo, me acuerdo un chiste que había sobre un político, pero totalmente desconocido, cuando por fin averigüé quién era, una persona totalmente desconocida, seguramente también para la mayoría de los americanos, porque era de un estado, no sé si era un exgobernador o algo así, pero ellos se lo permiten hacer esos chistes así, que solamente los va a coger un puñado de personas, ¿no? Entonces, ese tipo de distintas lecturas sí es una cosa que siempre he intentado cuidar, y cuando hablan muy culto, que hablen muy culto, y cuando hablan el tipo de lenguaje que utiliza Bart sea siempre un lenguaje muy sencillo, muy de un niño de su edad, y mantener ese tipo, las diferencias en los idiolectos, eso me parece que en el original está tan bien conseguido que es algo que bueno, aparte de todo, a mí me encanta la serie, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas así sí que creo que hay que cuidarlas mucho. Y por eso entiendo que gente de distintas edades puedan disfrutar con la serie. Es verdad también que con el tiempo hemos perdido un poquito la sorpresa, porque claro, ya son muchos episodios, han salido otro montón de series y ya no tiene ese efecto como tenía al principio de la serie, que te llamaba la atención porque era una cosa que nunca habías visto. Entonces ahora hay mucha gente que dice, bueno, pues que la serie ha bajado. Yo no pienso que haya bajado tanto,
es que ya no nos sorprende. Claro, es que son 30 años de serie, o sea, es que no te puedes sorprender ya como el primer día, claro. porque... Y todas las cosas que han salido, todos los dibujos animados que han salido, que son mucho más bestias, que son... Claro. ¿Y tú, Arturo, Sí. ¿qué opinas de lo que plantea? ¿Me dejas meter un paréntesis, Javi? ¿Me dejas meter un paréntesis? Perdón, Arturo, pero es que viene al hilo de lo que decía María José. Mira, hay un artículo que tiene publicado ya de hace un tiempo, Patrick Zababascoa, compañero de la Autónoma de Barcelona. Él habla sobre las películas de Disney y habla de esos distintos niveles que comentabas tú ahora, ¿no? Y él propone una especie de modelo, digamos, al que denomina el modelo de... ¿cómo le llama? De fondo blanco con topos negros. Imaginaos una cuadrícula, ¿verdad? Un cuadro con el fondo blanco y algunos topos negros, ¿verdad? Algunos puntitos negros sobre ese lienzo, digamos, blanco, ¿no? Pues el blanco sería la información que está destinada al público más infantil y esos topos negros son pequeños guiños que se le hacen a los adultos, ¿de acuerdo? Por eso las películas de Disney gustan a toda la familia, porque están buscando, digamos, a todo ese abanico de público, tanto niños como adultos, y lo hacen mediante esa estrategia, ¿no? Y obviamente los grupos de televidentes no son monolíticos, ¿no? Dentro de cada grupo, ya sea el español o ya sea el de Estados Unidos, habrá personas que sean capaces de acceder a más topos negros que otros de su mismo contexto cultural. Y lógicamente los Simpson juegan mucho con eso, juegan mucho con muchos guiños, como decía yo, a distintos públicos para que cada cual sea capaz de acceder a un mayor o menor número de topos negros. Pero en todo caso, sigo pensando, por cuestiones puramente de idiosincrasia cultural, que el grupo, digamos, de adultos de la versión meta en este caso, comparativamente está en peores condiciones de acceder a esos topos negros que el grupo de seguidores de la serie en Estados Unidos. Perdón por el paréntesis, pero es que me ha venido la idea muy claramente cuando he dicho lo de distintos niveles. Procede. Además, la verdad es que Patrick, yo sabéis que no soy académico, pero de las pocas cosas que leo de académico son las de Juanjo, las de Carla Botella y las de Patrick, porque la verdad es que son muy, bueno, también de alguno más, pero vamos, que los que procuro no perderme, porque Patrick además es muy, muy certero y con el tema del humor también propone, porque hay algunos artículos, no los de Juanjo, pero sí que lees algún artículo que es de, pero es que esto está mal porque tal y no sé qué, y dices, ya, pero la solución que propones no valdría en este doblaje porque hay una sincronía labial y tal. Claro. Y Patrick sí que procura proponer, luego pues, te puede gustar más o menos, pero él sí que tiene en cuenta las peculiaridades del medio, ¿no? Claro. Arturo, ¿tú qué opinas de este tema de la división de espectadores? Pues, a ver, yo tengo con esto de los espectadores dos visiones. Por un lado, lo que es para la serie y otra para el libro, que el libro está en cuestión. Para el libro es una cosa muy fácil. Yo estaba pensando en los fans, cualquiera que sea, la edad que sea, el libro lo tiene que... todos los guiños y todas las frases de la serie tienen que estar reflejados tal cual, porque el fan tiene que ver la serie en el libro. Entonces, por ese lado, ya estaría. En cuanto a la serie... creo que, bueno, pues es una serie que tiene muchos planos y que te puede gustar más en un momento de tu vida o en otro no tanto. Entonces, yo, por ejemplo, como espectador, cuando era pequeño, yo veía Los Simpsons y para mí eran las aventuras de Bart y Lisa. Así de claro. Los demás prácticamente no existían en mi cerebro, yo veía Los Simpsons porque eran las aventuras de Bart y Lisa. Y cuando yo iba creciendo, yo pensaba... esta serie está cambiando un montón, porque de repente me río más con Homer que con todos los demás. Y en realidad el que estaba cambiando era yo. Entonces, eso es un factor muy importante que hay que tener en cuenta, la identificación con los personajes. El espectador ve una serie, una película o lee un libro y se identifica con los personajes en función a su propia personalidad y sus propias características. Y esta serie... cuenta vidas muy humanas, a pesar de que sea todo disparatado, son personajes muy humanos y la gente se identifica con ellos.
Sí, sí, es totalmente de acuerdo, la verdad, porque es como típicas películas que ves en un momento de tu vida, la vuelves a ver 5 años después, por ejemplo, te han pasado cosas en medio y dices, ah, claro, esta subcapa, ¿no? Este subtexto que había, Sí, o con libros pasa exactamente igual. Te lees un libro que te marca en la adolescencia, lo vuelves a leer 30 años después y dices, madre mía, lo que me marcaba a mí en la adolescencia. O un libro que te marca en un momento de tu vida, lo vuelves a leer y te marca de otra manera, porque tú ya no eres el mismo. Totalmente, totalmente. Es que esto que comentabas, Arturo, de que se refleja, o sea, son situaciones como muy de la vida real, ¿no? Y es que es así, es decir, los Simpson la catalogan como una comedia de situación de la clase trabajadora, se llama así, el blue collar type, que básicamente es un tipo de comedia que surgió en los 70, luego en los 80 cedió el paso a la más tradicional, surgió en los 70, perdón, quiero decir en los 80, sí, dejó el paso a la más tradicional, acordaos del, no sé, el show de Bill Cosby, que eran familias perfectas, ¿verdad? Ideales. Y luego en los 90 retomó otra vez o cobró de nuevo fuerza este tipo de serie en la que realmente los personajes se acercan al ser humano, a la familia normal y corriente con todas sus miserias, ¿de acuerdo? Que es lo que vemos básicamente en Los Simpson y en toda una serie de series, perdón por la redundancia, que han venido después, como Padre de Familia, por ejemplo, ¿no? Con un padre alcohólico, con problemas de todo tipo, muy, muy alejados del show de Bill Cosby, que en la tele era un santo, pero en la vida real era otra cosa, como sabemos. El girito ahí. Sí, sí. Claro, es que es total. Además, Los Simpson, sobre todo en sus primeras temporadas, era más una... O sea, realista, entre comillas, porque las tramas no eran especialmente disparatadas, ¿no? O sea, No, bueno, no. Michael Jackson, todo esto. Te doy Pero que un no dato. era mucho más a tierra que ahora que ya son más aventuras, más locas y tal. Te Pero doy un dato, seguía el... Javi. Sí. Digo, te doy un dato. Yo comentaba antes que analicé cuatro capítulos, uno de la temporada, me la anoté aquí para que no se me olvidara, sí, temporada 2, 5, 8 y 11, ¿vale? Ahí tenemos un lapso de unos 10 años más o menos, ¿no? Y fíjate que me encontré que la cantidad de chistes, conforme avanzaban las temporadas, aumentaba considerablemente. O sea, Sí, no tiene nada que ver ese episodio que analicé de la temporada 2 con el de la temporada 11 en términos cuantitativos. Hay muchísimos más chistes en la temporada 11 que en la temporada 2. Es lo que estás diciendo. Empezó siendo un poco otra cosa, sí, con humor, muy sátira social, pero luego los personajes también se han ido, digamos, extremando más, ¿no? Homer, por ejemplo, el Homer María José, tú lo sabrás perfectamente, de la temporada 1 o 2, no es el Homer que hemos visto después, más histriónico y más pasado de rosca, ¿no? Y eso también es típico, ¿no? de las series que duran tanto en el tiempo. Si cogemos un episodio de la temporada 27, seguramente también encontraremos diferencias. De hecho, existe un término que se usa en la cultura americana sobre todo, que es flanderización, y es porque dicen que Flanders al principio era un personaje, bueno, pues devoto y más remilgado, pero no era una cosa exagerada, y que conforme fue pasando lo hicieron exageradamente beato y una progresión, y Homer igual, ¿no? Homer al principio era un personaje, un señor simple y tal, pero de buen fondo, sí. Y conforme iba avanzando ya es de, hombre, Homer, esto ya, ¿sabes? Esto es de buena gente, esto ya hay que hacérselo mirar, ¿sabes? Y pasa mucho con la sitcom, yo creo que casi con cualquier sitcom, pasó con Seinfeld, a mí Seinfeld es mi sitcom favorita, me encanta, pero que es cierto que conforme fue avanzando cada vez eran más miserables, o sea, eran mala gente al principio, pero no especialmente mala gente, pero llegaron al punto que George se prometía, su mujer moría por haber sido un agarrado, y la reacción era, o sea, entonces llegaron unas cotas de miseria impresionantes, ¿no? Nos están preguntando por aquí, perdón, que he perdido la pregunta. Sí, que ¿por qué creéis que los Simpson han durado más que otras series de Matt Groening como Futurama? Que a mí me encanta Futurama, pero es cierto que tuvo 2 cancelaciones, de hecho. 3 cancelaciones, porque está cancelado otra vez. O sea, entonces, María José, ¿por qué crees tú que...? No lo sé. Si tuviera el secreto, supongo que mucha gente intentaría repetir una serie que tenga tantos episodios. No lo sé. No tengo ni idea.
Quizá eso que he comentado antes, que lo pueda leer, tenga tantas lecturas, que pueda ser para todos los públicos. Y luego ya lleva tantos años que está como muy metido también en nuestra cultura, ¿no? Que hay gente que te contesta con frases de los Simpson o por ejemplo, a mí me llamó una vez ¿cómo se dice esto? Bueno, me llamaron de un periódico catalán para contarme que por qué la tienda del indio se llama Badulaque, porque la gente joven en Cataluña ya llama badulaques a ese tipo de bares de a comprar alcohol, sí. Esto no sé si seguirá llamándolo así, fue hace bastantes años. Y esa es una de las cosas que fue obra de Carlos Revilla. Nunca llegué a preguntarle por qué le puso ese nombre, ¿no? Pero hay muchas cosas que están como, que son un poco como de la familia, ¿no? La familia Simpson y eso puede ser, no lo sé, la verdad. Sí, de hecho yo creo que, por ejemplo, volviendo a Seinfeld, en Estados Unidos influyó en el lenguaje muchísimo. O sea, hay expresiones y frases hechas que se han usado ya y que ya forman parte, ya no se usan como referencia a Seinfeld, sino se usan, sencillamente. Yo creo que aquí en España, sobre todo en las primeras temporadas, de las 8 primeras quizá, es que hay frases míticas. O sea, cuando te estás poniendo estás en un restaurante pidiendo mucha comida y siempre alguien, un colega que de broma te dice de beber albóndigas, ¿no? Y cosas así, frases de los Simpson que han calado muchísimo. Y los memes de los Simpson ahora con todo lo de la gestión esta que está viendo de Ayuso y tal, están comparando con 1000 memes de los Simpson y de cosas, y se ha convertido, en Estados Unidos también, por supuesto, pero en España yo creo que ha calado muchísimo y en gran parte es por la traducción. O sea, porque una traducción sosilla no cala tanto, pero una traducción y adaptación en la que usa palabras como callaos hipoglúcidos, ¿no? Y esas cosas, siempre te acuerdas más, te hace más gracia y como que cala en el imaginario popular. Yo creo que todos los que nos hemos criado con los Simpson, que hay frases que te sabes de memoria, diálogos enteros. O sea, tengo unos amigos que constantemente nos citamos los Simpson. Entonces, y eso, gran parte del mérito es, por supuesto, de la traducción, porque ya digo que una traducción que la traducción y la adaptación, porque hay muchas cosas que... Sí, no, Carlos Revilla, la verdad que de estos míticos. O sea, yo no sé cómo era trabajar con Revilla, María José, si tenía mucho contacto o... No tenía mucho contacto con él. Alguna vez, pues por ejemplo, él lo basaba mucho, le daba mucha importancia a la interpretación. La verdad es que a la traducción no le daba demasiada importancia, porque, por ejemplo, yo le consulté para Flanders. Al principio no sabía muy bien cómo enfocarlo, la manera del diddly y todas esas cosas que dice, absurdas. Y entonces se me ocurrió lo de hablar siempre en diminutivo, porque me parecía un nombre como un poco cursi. Y esa me pareció la manera de tratarlo. Se lo consulté a él y le dije, oye, ¿qué te parece si...? Ah, sí, vale, muy bien, sí, perfecto. No le daba demasiada importancia. Así como Ana María Simón y Carlos Revilla sí que me han consultado más, me han llamado más. También es distinto, ¿no? Era una persona ya mayor en aquel entonces, pero él ponía luego muchas cosas de su cosecha, o sea que no... Ya. Sí, bueno, yo creo que ahora, ¿no? Por lo que comentan compañeros y por lo que comentas, parece que hay como más relación entre traductor y ajustador, ¿no? Sobre todo, parece ser que por lo que también comentaba Yurba, ¿no? Y Kiko. Sí. Sí, Carlos y Ana María sí me han consultado muchas veces, de decir, mira, este chiste no lo entiendo, o qué te parece si en vez de poner esto pongo otra cosa. Con Carlos Revilla no había ese tipo de relación. Nos pregunta por aquí Lucía Blázquez también, dice que, ¿cómo fue? No, perdón, es que no llevo las gafas, perdonadme, me tengo que acercar, llevo las gafas del cerca. Ah, sí, nos pregunta para Juanjo, lecturas recomendadas sobre la traducción del humor y la ironía. Dicen que incluye tu trabajo, o sea, que puedes hacer la promoción. Y si María José y Arturo también tenéis apuntes teóricos o prácticos del tema, pues Lucía pide aquí... Hay mucho, es decir, hay mucho ahora. Digo ahora porque no siempre ha habido tanto sobre traducción y humor, ¿no? Porque es una temática que se ha empezado a estudiar tarde, ¿no? Comparada con otras cosas, ¿no?
y también ha sufrido un poquito, creo yo, ese San Benito de ser una cosa no muy seria, ¿no? ¿Verdad? Ya os comentaba antes, ¿no? Cuando estaba con mi tesis, que era como que era casi como una cosa exótica, ¿no? Y no, por fin la cosa ha cambiado y hay mucha gente trabajando en el humor, ¿no? A ver, en el ámbito de la traducción audiovisual, que es en el que yo me muevo más, lógicamente, pues el trabajo, yo diría casi pionero de Patrick Zalabascoa, ¿no? Él tiene ya una tesis en el año 93 que va sobre estas cosas y luego ha publicado multitud de trabajos, ¿no? Al respecto. Hay gente muy activa también, Carla Botella, por ejemplo, también ha publicado mucho al respecto, Pilar González Vera, de la Universidad de Zaragoza. Es que son tantos que no me quiero olvidar a ninguno. Hay un artículo, por ejemplo, que en su momento hicieron Lourdes Lorenzo y Ana María Pereira, de Vigo, en fin, hay muchos. Yo, si queréis, lo que puedo hacer es compartir mi correo electrónico y quien quiera bibliografía, yo puedo pasaros un montón de bibliografía que tengo recopilada a lo largo de los años y que cada cual pueda ir tirando de ese hilo. Yo no tengo ningún problema en pasaros mi correo, juan.j.martinez@uv.es, luego lo podemos escribir si eso. Y hay mucha de dónde tirar. Por suerte. Ustedes, María José, Arturo, tenéis también, aunque no sea teórico, aunque sea práctico también, ¿no? Como pues esto está muy bien traducido, o este libro está en un humor traducido muy fino, o alguna película, o... Ahora mismo no se me ocurre. Yo también he leído bastantes cosas de Patrick Zalabascoa sobre el humor, cosas que he ido pillando por ahí. Por supuesto, también he leído la tesis de Juanjo. Pero, claro, yo que no tengo una formación académica, para mí todo eso, pues es como descubrir otro mundo, ¿no? Ver cosas en las que yo jamás me había fijado, si no es leyendo cosas como tratados así más eruditos, ¿no? Bueno, yo es que en mi faceta de investigador estoy en otro mundo completamente diferente porque normalmente lo que estudio son cosas de recepción de literatura del siglo XVIII y XIX en España, o sea que es un ámbito completamente diferente, pero sí sé que Belén Santana, lo que no sé si se ha publicado algo al respecto, investigaba el humor y la traducción del humor en los memes de Internet. Ostras, bueno. Y eso está muy interesante. Yo le he visto varias presentaciones que ha hecho y la verdad es que valían la pena. No sé si lo ha llegado a publicar, sería cuestión de buscarlo, pero bueno, yo sé que Belén Santana ha hecho investigación en ese campo. Hombre, qué curioso, la verdad es que eso lo tengo que buscar, porque me deja muy loco lo de la opinión de los medios, porque claro, es verdad. De hecho, me acuerdo que hubo polémica hace unos años porque se tradujo en un libro, no me acuerdo, creo que era de China Melville, pero no estoy seguro. Bueno, que salía el meme del I can has cheeseburger, ¿no? De esto de los gatetes, que hablaban mal. Y lo tradujeron por un hola que hace y entonces tuvo como mucha polémica porque ¿cómo van a traducir este meme? No sé qué y tal. Pero entonces, claro, hubo como un debate, bueno, el debate de Internet de los iluminados de siempre, pero luego hubo un debate traductológico sobre si traducir ese meme o no. Y claro, realmente es muy interesante y claro, todo esto va a abrir las nuevas, que no son nuevas, las actuales tecnologías para el campo de la investigación. Sí, además... Sí, perdón. sí. No, decía, no, que además lo bueno es que también hay mucha investigación y desde puntos de vista muy, muy distintos, ¿no? Yo qué sé, he mencionado unos cuantos antes. Está también Francisco Javier Díaz Pérez, por ejemplo, que ha trabajado el humor desde una perspectiva pragmática. Anjana Martínez Tejerina. Ella tiene una tesis doctoral sobre la traducción de los juegos de palabras en los hermanos Marx. Fijaos, o sea, desde el punto de vista lingüístico, pragmático, cultural, desde cualquier punto de vista que quieras, hay estudios sobre traducción y humor. Nos pregunta Isabel Yasset, María José, pero aplicable también a Juanjo y a Arturo, que en todos estos años si habéis cambiado vuestro método de trabajo tecnológicamente. O sea, si habéis sistematizado cosas, os habéis hecho macros, evidentemente para la documentación ha mejorado mucho. Una cosa que hago últimamente es, antes de ponerme a traducir, ver la película o la serie sin guión. Antes siempre me ponía el guión al lado, iba tomando notas. Ahora, desde hace unos años, solamente
veo la imagen para que no me... para poder centrarme solamente en lo visual y luego ya voy al papel. Pero eso sí que me ayuda bastante. Intentar repasar las traducciones también es algo, cuando me lo puedo permitir, también que hago cada vez más. Y bueno, pues sobre todo que ha cambiado mucho la manera en que busco las cosas. A lo mejor antes pues perdía más el tiempo, ahora voy más a tiro 8, sé dónde tengo que buscar. Internet ha cambiado también, ha evolucionado y no hay tanta morralla como antes había, muchas cosas que te perdías, ¿no? Pero bueno, sí, en ese sentido, sí. La documentación es fundamental, claro. Yo, si un día no tengo internet, no trabajo. Es que vale la pena, ¿eh? No sé qué dices, mira... No me vale la pena trabajar. Claro. Y según qué cojo el día libre. Proyectos, si te toca uno de estos que son pues, de mucho juicio, ¿no? O de mucha... o de hechos reales, dices, necesito acceso a la información, ¿no? Es imposible. Arturo, ¿tú has cambiado en algo tu método de curro o qué? Sí, pero es una cuestión, yo creo que de la experiencia acumulada. Yo cuando empecé a traducir libros necesitaba leer el libro antes de ponerme a traducir, porque me ayudaba a meterme en la historia, a poder averiguar todas las cuestiones. Necesitaba la lectura profunda porque si no la había hecho antes, la traducción me resultaba mucho más difícil. Y en realidad creo que a base de traducir muchos libros, muchas páginas y muchas cosas, llega un momento que no necesitas esa lectura profunda y es como los ruedines de la bicicleta, ¿no? Que llega un día que te los tienes que quitar. Y claro, yo me quité los ruedines cuando una editorial me propuso la traducción de un libro. Era un libro bastante largo y el plazo era corto. Y entonces dices, mira, si me pongo a leerme el libro, pierdo aquí unos días, una semana de lectura, en vez de estar traduciendo, que necesito traducir rápido. Claro. Y entonces ya pues me puse a saco, me puse a hacerlo y entonces me di cuenta de que podía hacer ya, gracias a esa experiencia acumulada, la lectura profunda a medida que traducía. Claro, es que lo de los plazos es un melón también, porque sí. A nosotros, a María José bien lo sabrá, que a veces te toca traducir una adaptación de una novela y dices, no me da tiempo a leerme el libro entero y luego traducir la película, o me lo voy leyendo en diagonal o hago búsquedas selectivas con el ebook, con el Kindle, ¿no? Vas control F y tal, porque a veces es imposible. O sea, si el libro son 800 páginas y tienes una semana y media para el libro y la película, hombre, igual alguien lee así, pero vamos, es muy complicado. Sí. A mí con el libro me pasó lo contrario, justo. Yo tenía creo que casi 3 meses para entregar la traducción y dije, me veo la serie, empiezo a verme capítulos o ¿qué haces? Es imposible ponerte a documentarte así. Entonces era lo mismo, solamente que al revés. 30 años de serie no los puedes ver en 3 meses. complicado. Y tú, Juanjo, para preparar las clases, para investigar, otra tesis, no sé yo si vas a hacer, si estás con ánimos. ¿Otra, perdón? Otra tesis, no sé si estás con ganas de hacer. No, eso es una cosa que haces una vez en la vida, aunque sé de alguien que ha hecho 2 tesis. Conozco gente que dices, madre mía, no, yo tuve suficiente con una. Bueno, a ver, sí, lógicamente la tecnología pues ha entrado en el quehacer, ¿no? de todos nosotros, ¿no? Lógicamente yo ahora trabajo con plataformas o con herramientas o con aplicaciones que hace años pues no tenía, ¿no? Y que te agilizan el trabajo realmente bien, ¿no? Pero más allá de, ¿cómo decirlo? Es decir, el proceso no ha cambiado quizá los medios que utilizo en el proceso. Pero el proceso sigue siendo básicamente el mismo. Simplemente que ahora tengo más herramientas o más juguetes, ¿verdad?, para hacer ciertas cosas que antes tenía que hacer de una manera más manual, ¿no? Claro. Nos pregunta Lucía Blázquez también que cómo fue el proceso de documentación para Arturo y para María José, que sí es muy diferente entre audiovisual y literaria. El proceso de documentación, Arturo, bueno, ya lo has comentado un poco antes, que te viste a piñón los fragmentos, que hablaste con Reyes y tal. No sé si hay alguna cosa que quieras añadir al respecto.
Bueno, cuando yo empecé a traducir en 2006, yo empecé haciendo audiovisual y hacía sobre todo para subtitular, para subtítulos. Y alguna vez me han salido alguna cosita anecdótica de traducir para alguna cosa de la 2 o algún programita o alguna cosa así. O sea, que he hecho alguna vez audiovisual. Y el proceso de documentación es el mismo. Yo no noto una diferencia entre una cosa y otra. Traducir es traducir. Lo único que haces es adaptarte al medio en el que va a salir el texto traducido. Si va a ser un subtítulo, tienes unas limitaciones formales. Si va a ser para doblaje, tienes otras limitaciones y se va a tener que adaptar a lo que haga un actor. Y si es un libro, pues es un libro. Pero el proceso de traducir es traducir. Entonces, la documentación que implica, pues a veces hay libros que no tienes que buscar prácticamente ninguna referencia cultural y hay otros que tienes que buscar una detrás de otra. Y con un material audiovisual te puede pasar exactamente lo mismo. Claro. ¿Tú, María José? Sí, pues como he comentado antes, pues las referencias culturales pues lo tiro siempre de internet, de buscar en internet pues los nombres de las personas que puedan salir, o cuando dicen una frase que enseguida te das cuenta, como Reyes Bermejo lo llama la antena, porque enseguida te das cuenta que pones la antena, que lo entrecomillas esa frase y la metes en internet y efectivamente corresponde es una frase de la Biblia, es una frase de Shakespeare, que también es tipiquísimo, en fin. Pero vamos, no tengo que documentarme para Los Simpson como para otras series, a lo mejor para traducir Vinyl, ¿no? Que es una serie que está ambientada en el mundo de la música. Pues sí leí alguna novela de aquella época, me enteré un poco estudié un poco en los grupos de música que estaban de moda entonces, para entender también muchas referencias que hablaban de música. En ese caso Los Simpson pues no. O, por ejemplo, la serie Pose, pues también Pose he tenido que informarme también mucho sobre el mundo de los ballrooms y sobre eso hay bastante documentación en internet y varias películas también sobre el tema pues eso, para... Muchas veces tienes que como alimentarte, es como llenarte de un tipo de alimento, ¿no? Para luego volcarlo en una cosa que no tiene nada que ver, pero que te nutre para entender una época o para desarrollar el lenguaje de ciertos personajes, de personajes de un ambiente muy concreto, ¿no? Porque Vinyl, perdóname, Vinyl es esta que hizo Scorsese, ¿no? ¿Era de HBO? Sí, sí. Es una pena que se quedó en una sola temporada. Yo creo que debía costar un dineral esa serie. Estaba muy bien. Tenía pinta de ser cara, desde luego. Juanjo, fíjate, un doctor levantando la mano para pedir turno de palabra, ¿eh? Esto sí que es humildad. Un estudiante es un estudiante hasta que nos deja, es decir, esto es así, somos estudiantes toda la vida. ¿Qué iba a decir? Sí, de hecho quería preguntaros, Arturo y María José, si pensáis, porque estamos hablando de que Internet ahora lo tenemos todo, es verdad, pero ¿pensáis que a lo mejor tenemos hasta demasiada información en Internet? Esto es lo que los documentalistas llaman infoxication. Es decir, hay tantísima información que es difícil aprovechar la información que hay. ¿Os pasa eso alguna vez? Te pasa eso y también te pasa que cuando te gusta, además, un tema, pues que es muy fácil que te vayas por las ramas. Empiezas a buscar, por ejemplo, con los documentales, a mí me pasa que tengo que tener cuidado porque busco el nombre del animal que tengo que... Pero al lado hay otro que es súper interesante y luego resulta que vive no sé dónde y empiezas a tirar del hilo y cuando te das cuenta llevas media hora o una hora en internet y ya te has olvidado de lo que estabas buscando. Y eso, a veces ese exceso de información sí que es un peligro de distracción, ¿no? Pero bueno, hay que... También es una cuestión de afinar, porque cuando empiezas a buscar en Internet, yo lo veo, por ejemplo, mis alumnos de primero de traducción, les empiezo a decir, venga, busca esto, busca lo otro, y no tienen, digamos, la intuición para ver si una página que encuentran por ahí es fiable o no. Entonces, te dicen, esto lo he traducido así, ¿dónde lo has encontrado? En este blog. Claro. A ver,
Porque hay blogs y blogs, hay blogs estupendos de gente documentadísima y hay blogs de gente que se pone ahí a escribir lo que le pasa por la cabeza. La Wikipedia, los profesores muchas veces están, no mires Wikipedia, no sé qué, luego preguntan a los profesionales y qué recurso utiliza más, Wikipedia. Pero hay que saber, hay artículos de Wikipedia que son muy buenos, hay artículos de Wikipedia que están por hacer. Entonces, eso es una cosa que creo que se aprende también con la práctica. Eso es son horas de vuelo, al fin y al cabo. En clase yo intento darles, lo hago en segundo curso, que es cuando tienen traducción por primera vez, intento darles algunas pautas para que sepan hacer lo que dices, Arturo, es decir, ser un poco selectivo también con la fuente, ¿no? Oye, fíjate a la autoría, fíjate en esto, fíjate en aquello, fíjate incluso hasta si hay faltas de ortografía, porque eso ya claro, no vamos bien. O sea, este tipo de cosas, porque efectivamente es que lo he encontrado en tal sitio, pero es que tal sitio no es que sea muy fiable, eso pasa efectivamente. Sí. Una cosa que era muy típica al principio de que la gente empezase a utilizar Internet es que la gente te decía, lo he encontrado en Internet, como lo he leído en la Biblia. ¿Eso qué tiene que ver? Está lleno de faltas de ortografía. Pero mucha gente te lo decía como, está en Internet como... Sí, pero además está en Internet. De algo, ¿no? ¿Internet dónde? O sea, porque Internet anda que será lo mismo. O más aún. O más aún, decir, por ejemplo, es que lo pone así en el diccionario. Pero claro, espérate, que el diccionario vamos a ver, porque seguramente tendrás una serie de acepciones en ese diccionario y no todas te van a valer para este caso concreto, en este contexto determinado. Claro, totalmente. Nos preguntan, tenemos un par de preguntas, una de Eugenia Vázquez Nacarino, que fíjate, inauguramos juntos el ciclo con el cuento de la criada. Pero antes, porque había llegado antes, tenemos una Inmaculada Rosal que pregunta un consejo que daréis cada uno para alguien que quiere empezar en literaria, bueno, en editorial, perdón, en audiovisual y en el mundo de la investigación. Consejo. Sí, ¿empiezas tú, María José? Bueno, a ver, uno de los consejos que siempre suelo decir es que se haga miembro de alguna asociación de traductores. En las asociaciones de traductores va a encontrar gente que está en su misma situación, que también está empezando. Luego, no sé en otros gremios, pero desde luego en la gente se vuelca en ayudar y se vuelca en echar un cable en un momento determinado o sobre todo los principiantes, no perderse ninguna de las quedadas también. Eso yo creo que puede ser importante. Y luego pensar que es una profesión preciosa, pero por la que te tienes que estar preparando toda la vida. Entonces, no es una cosa que estudio esto y me pongo, no. Va a haber muchos días que no tengas trabajo y esos días la manera de emplear el tiempo es dedicarte a estudiar, a leer artículos, a ver blogs de otros traductores, a ver películas y sacar el texto, a traducir cosas porque te gustan. No sé, creo que esas dos cosas. Buscar compañía, buscar apoyo entre la gente que está en tu situación y los que llevan más tiempo y los veteranos te van a ayudar también si pueden. Y luego pensar eso, que es una profesión muy bonita, pero que tienes que estar siempre pensando en seguir estudiando y no centrarte tampoco en uno de los campos de la traducción, decir, mucha gente ahora dice quiero hacer audiovisual, está muy bien, pero a lo mejor resulta fenomenal la traducción jurídica, o sea que no hay que cerrarse caminos, que la vida te va llevando. Sí. Yo doy fe de que te ayudan los veteranos, o sea, doy fe de que en audiovisual la verdad que la gente es generosísima. Arturo, perdona, que te he cortado. En literaria la gente es muy generosa también. Los socios por ejemplo, en nuestra asociación siempre están intentando echar una mano, siempre tenemos muchos canales, un canal de comunicación muy ágil, los socios realmente se acaban convirtiendo en amigos y tener a gente que conoce el mundo es fundamental, sobre todo porque, por lo menos en literaria, la traducción literaria entra dentro de un tipo de traducción un poco particular porque está regida por la ley de propiedad intelectual. Lo que traduce un traductor de libros está regulado por la ley de propiedad intelectual y tenemos que conocer esa ley. Yo os diría
que entraréis en la página, por ejemplo, de Hace Traductores, ahí podéis buscar un contrato de traducción de libros y echarle un vistazo. Hay información legal. En la revista Vasos Comunicantes hay bastantes artículos sobre la ley de propiedad intelectual y cómo afecta a los traductores. Es muy importante saber eso, porque la relación que tenemos con los editores, prácticamente desde que te pones a hablar con el editor porque quieres traducir un libro o porque quiere que tú traduzcas un libro, hasta 10 o 15 años después de que el libro se haya publicado, todo eso está regulado por la ley. Con lo cual, tenemos que conocer la ley. Yo sé que esto es un poco duro para la gente que le gusta la literatura, decirles, pues te coges la ley de propiedad intelectual, te la descargas, te la imprimes y te pones a leértela y a subrayarla. ¿Arturo? ¿Sabéis cuáles son la ley que rige vuestro trabajo? Os pueden engañar, os pueden hacer un contrato ilegal, os pueden explotar la obra sin pagarte, pueden hacer cosas terribles. Entonces, y eso hace que la experiencia de traducir un libro se convierta en algo horroroso. Entonces, que no se convierta en algo horroroso. Y si no sabéis interpretar la ley, por favor, poneros en contacto con nosotros que estamos deseando ayudar. Aplicable, si me permites la apostille, se ha dicho audiovisual lo mismo con Atrae, porque lo que dice Arturo, o sea, la ley de propiedad intelectual también nos afecta a los traductores audiovisuales y si no la conoces, pues te la pueden jugar un poquito. Entonces hay que estar informados en la vida en general. Entonces, si tenéis dudas y demás, de verdad que asociaos a Atrae, como ha comentado María José, porque lo que puede hacer por vosotros en el ámbito literario, Atrae lo puede hacer por vosotros en el ámbito audiovisual, y Dama también, que es la entidad de gestión de derechos de autor. ¿Vale? Entonces eso es muy importante porque es lo que ha dicho Arturo, vamos, ¿para qué voy a incidir si ya lo ha dicho muy bien? Juanjo, cuéntanos. Para los insensatos que quieran investigar, es broma, los insensatos. Que... Algo hay de eso, ¿eh? No, a ver, tengamos en cuenta que en España la investigación como carrera profesional en el ámbito de las humanidades no existe. Es decir, yo no diría que existe. Sí que existe en otras ciencias, ¿no? En institutos de investigación y demás, pero en humanidades la cosa es distinta, ¿no? Y está muy asociada, por tanto, a lo que es la figura del profesor universitario, básicamente, ¿no? Que implica docencia también, claro. Pero bueno, la forma de empezar, uno empieza ya en su grado con un TFG, que es una primera ventana de investigación, y el siguiente paso es el TFM de los másteres. Y si te gusta la investigación de veras y quieres seguir, el paso lógico es un doctorado, ¿de acuerdo? Una tesis doctoral que te llevará un tiempo, pero como decía antes, es muy, muy agradable hacerlo, muy gratificante. Y ya si a partir de ahí, o incluso antes, no tienes que esperar a ser doctor para trabajar en la universidad, si lo quieres combinar ya con un trabajo en la universidad a tiempo parcial o si consigues ya más adelante un puesto a tiempo completo, ya compaginas, como digo, la labor docente con la labor investigadora. Hoy en día es un poquito así, de manera muy resumida, cómo funciona la cosa de la investigación en humanidades, insisto. Muy bien. O podéis hacer como yo, que prácticamente no duermo nada porque doy clase, traduzco e investigo y me quiero morir. Hay alguna figura, está también la figura del investigador independiente, que yo he conocido creo que a dos en toda mi carrera. Es gente que a lo mejor pues, se dedica a trabajar como traductor o traductora profesional, pero que tiene el gusanillo de investigar y pues va haciendo sus artículos o va haciendo sus congresos, va haciendo sus cosas, pero sin estar, digamos, sin mantener una afiliación con ningún centro de enseñanza superior, ¿no? Esa figura también existe, pero es muy minoritaria, hasta donde yo sé, por lo menos. Suena muy de novela pulp, ¿no? Francisco Vicente, investigador independiente, ¿sabes? Y no se casa con nadie, el investigador renegado que va por ahí. Pero sí, bueno, Arturo pues no dormirá, supongo, porque... Duermo poco. Claro. Pero bueno, dormir es de cobardes, hombre. Pues nos pregunta María José, nos pregunta Eugenia Vázquez Nacarino, como comentaba antes. Una pregunta para María José. Dice que si siempre sigues adelante con la traducción de una frase o muletilla, o si alguna vez te permites o te permiten cambiar de idea si vuelve a aparecer. Y que si en caso de que sí, si recuerdas algún caso concreto. Uf, no tengo ni idea, la verdad.
desde luego no me acuerdo bueno, no me acuerdo si me ha ocurrido en alguna ocasión. Procuro sí mantenerlo siempre, pero claro, cambia la situación y a veces no puedo utilizar la misma muletilla o la misma frase hecha, pero cuando sí creo que es importante mantener la misma frase, sí que suelo poner una nota de traductor para que el director o la directora sepan que está ahí por algo, ¿no? Esa frase se tiene que repetir otra vez igual. Ujú. Lo que me haya ocurrido no me acuerdo. Muy bien, sí. Qué eco, por Dios. Con la continuidad de tantos episodios y aparte lo que comentas, ¿no? Que dices, a veces una muletilla en un contexto concreto adopta una connotación que si la dejas igual no se va a entender. Pues Claro. vamos a cerrar ya con la pregunta de Óscar, porque son ya casi las 9, quedan 4 minutos, que es, ¿cómo veis el futuro de la profesión en vuestros respectivos ámbitos? Que esta pregunta siempre es ahí como un poquito peculiar. Vamos a empezar por Juanjo, va. Pues, a ver, estamos viviendo tiempos convulsos, a nadie se le escapa, ¿no? Y esto afecta también a la universidad. De hecho, me consta que se está preparando un nuevo estatuto del profesor universitario que va a cambiar las figuras que actualmente conocemos, el tipo de contrataciones y demás. No sé hasta qué punto lo hará, porque de momento hay un borrador, pero estamos en un momento de cambio, ¿no? A nadie se le escapa tampoco que la universidad está sufriendo, nos están apretando mucho, las cosas como son, que no se dice apenas porque los profes de universidad pues no nos solemos quejar, pero ahora que tengo la oportunidad pues lo hago, ¿no? Nos están apretando bastante en términos de carga de trabajo y reducción de sueldo también, o no subida como tiene que subir. Así que, ¿cómo lo veo? Lo veo, a ver, soy optimista, no puedo ser pesimista al respecto, pero que estamos viviendo tiempos de cambio, eso sí que es verdad, ¿no? Y que cada vez cuesta más hacer una carrera académica también. Cada vez son más los requisitos, las exigencias, el nivel de preparación. Es una carrera de fondo, siempre lo ha sido, pero últimamente es una auténtica maratón. Pero si se quiere, es una salida como otra cualquiera, y con el esfuerzo se puede conseguir y poder hacer una carrera universitaria, ¿no? Con docencia e investigación. Es muy de vocación, también lo digo, ¿eh? Esto implica mucha vocación, pero si alguien la tiene, hay que pelear por ello y adelante. Opciones hay, ¿eh? Yo conozco, bueno, de hecho, a Fer, Juanjo, tú lo conoces, sí. Y está investigando y está con su tesis súper interesante, además. Y también hace sus traducciones, pero bueno, es Fer es un ejemplo muy claro pues digamos, de cómo uno se puede ir metiendo en el ámbito académico. Él estudió con nosotros el grado y luego hizo el máster, en fin, y ahora está con el doctorado, pero ya está dando clases también como profesor asociado. Está dando clases a tiempo parcial y con el tiempo pues se doctorará, se acreditará a otras figuras, conseguirá, esperemos, un contrato a tiempo completo en un concurso. Si tiene méritos suficientes lo ganará. Y es una manera de demostrar que si uno tiene interés y tiene, digamos, ganas de echar horas y trabajo, como en cualquier profesión, pues al final se puede conseguir. ¿Que el 100% no llegará? También, pero eso pasa en cualquier profesión. Claro, eso no hay nada que tenga un 100%. Claro. Ojalá hubiera, pero desgraciadamente. Hay que pelear y hay que luchar. Sí. Arturo, cuéntanos, la literaria, la editorial, ¿cómo pues la verdad es que es un poco, ahora mismo la pregunta es bastante complicada por la situación que tenemos de la pandemia y todo esto. Cuando empezó todo, hicimos una encuesta para saber qué estaba pasando, estábamos bastante preocupados porque nos daba la sensación de que se podía producir una contracción del mercado y sí que al principio parecía que iba a haber un poco de contracción, pero la cosa ha cogido otra vez ritmo y en principio parece que la cosa está en marcha y que sigue más o menos con el mismo rumbo. No sabría decir, no pondría la mano en el fuego para decir lo que va a pasar el año que viene o dentro de 5 años, pero en el mundo de la traducción editorial, en general, hay mucho trabajo. Pero ya os digo que no sé porque ha habido, yo sé de colegas que han perdido proyectos que se han cancelado,
hay editoriales que están replanteándose la intensidad con la que publican y el número de libros que publica, y puede ser que haya una contracción, pero no lo sé. La verdad es que no lo sé. Creo que es una pregunta bastante complicada y ojalá tuviéramos la bola de cristal. ¿Y tú, María José, cómo ves el audiovisual? Bueno, yo veo que desde que yo empecé a cómo está la situación ahora mismo, pues ha cambiado muchísimo. Antes éramos muy poquitos, había unas poquitas series. Bueno, de hecho, cuando yo empecé, ni siquiera estaban los canales de televisión privados, ¿no? Entonces ahora la oferta es amplísima y hay muchísimo producto audiovisual que traducir y sobre todo mucho producto distinto, porque antes hablábamos siempre de series o de cine y documentales, pero ahora hay muchísimas cosas, hay muchísimos vídeos promocionales de empresas, ahora cualquier empresita tiene su pequeño vídeo de promoción, y luego está la transcreación, todo el mundo de la publicidad, que ya también está dentro de lo visual, la traducción de páginas web también se considera audiovisual, y luego hay otro mundo que cada vez tiene más importancia, que es la accesibilidad. Cada vez va a cobrar más importancia, porque cada vez hay más leyes que obligan a que haya un mayor sector de productos, de programas diarios que sean aptos para personas sordas, o que haya audiodescripción. En fin, ese es un campo que es grandísimo y que tiene muchísimo futuro. Y bueno, luego estoy viendo también cada vez la gente está más preparada, la gente, cuando yo empecé, cada uno veníamos de sitios distintos, ahora la gente tiene su máster, la gente está muy preparada y eso está haciendo, además con la labor de las asociaciones, se está avanzando mucho en reconocimiento de nuestra profesión, estamos más unidos también a la hora de defender nuestro trabajo y las tarifas, que siempre es un escollo, ¿no? Que nos paguen dignamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que cada vez mejor. La gente joven sale con mucha fuerza para cambiar ciertas cosas que antes eran como... Cuando yo empecé, a mí la gente, director de un estudio de doblaje, me dijo, pero todavía usas diccionarios. O otra vez me dijo otro, pero qué prisa, qué problema hay, está en inglés, ponlo en español. Sí. Yo le dije que no me daba tiempo, que no podía coger este trabajo porque no tenía tiempo. Está en español, hombre, eso no es así. Por suerte eso está cambiando y la gente ya reconoce más nuestra profesión y se da cuenta de que no es una cosa de hacer con el Google Translate, ¿no? Y sí lo veo, y eso, cada vez hay productos más innovadores también. Yo he traducido series para ver en el móvil, en fin, cada vez hay cosas más nuevas y habrá cada vez más. Sí, la verdad es que es lo bueno de lo audiovisual, que ahora hay una explosión con el vídeo bajo demanda y todo, que hay muchísimo trabajo. Es un buen momento para... Ahora con los rodajes que se han parado, pues un poquito peor, pero están volviendo los rodajes y esto se pasará y lo de siempre, ¿no? Sí. Bueno, pues con esto lo vamos a dejar aquí. Me ha gustado ver que el balance ha sido positivo. Probablemente cuando se pregunta estas cosas es de, pues está fatal la cosa, y entonces está bien que se haya dado una visión positiva porque, vamos, tampoco estamos tan mal, ¿no? Realmente. Y nada, pues daros las gracias una vez más a los tres por haber respondido a la llamada, metafórica y literalmente. Gracias a vosotros. Y nada, bueno, a AC Traductores, a la Universidad de Valencia, a Laura de Cinema, a Sara Manzanet, a Marian Guix y a TRAE también por haber montado todo esto. Y confiamos en volver con más edición, con otra edición del ciclo. Y si se puede, se hará presencial, y si no se puede, se hará virtual. Esto se va a subir al canal de la Aula de Cinema. Supongo que estará subido dentro de unos poquitos días, porque hay que editar y tal. Pero vamos, lo podréis ver. Ya están subidas las anteriores. La de La Amiga Estupenda con Alicia González Camino
y con Cera Flipeto, perdón, la de Star Wars con Kiko Rubia Veleta y Víctor García de Susi, y la del Cuento de la Criada con Eugenia Vázquez Nacarino y servidor. Así que, bueno, pues tenéis ahí para echar un ratito muy bueno. Y nada, con esto me lo acaba de enlazar Sara allí en el chat. Muy bien. Así que nada, nos vemos en la próxima. Que vaya muy bien. Y nada, hasta más ver. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Hasta luego.